Bienvenidas a todas. Estamos hoy aquí con muchísimas ganas en este nuevo episodio para hablar del Yaé, que es uno de nuestros temas favoritos. Hoy vamos a hablar del Yaé desde una perspectiva completamente diferente. Para poneros en situación, quien no lo sepa todavía, el Yaé es una técnica de cuidados tradicional ndoé, de cuidados para la recuperación de la mujer durante el posparto, ya sea física o emocionalmente. Si queréis saber más sobre la técnica, os aconsejo ver el episodio que tenemos de sabiduría ancestral, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar del Yaé desde otro punto de vista. ¿Verdad, Sofi? Sí, sí, sí. Pues Neida, estoy súper contenta hoy y muy orgullosa de nosotras porque al final lo hemos vuelto a conseguir. Estamos aquí aportando toda esta información. Es un honor hablar de ella y de todo lo que nos ha dado. Entonces, en este episodio de hoy nos centraremos, como bien ha dicho Neida, desde otra perspectiva. Hablaremos sobre cómo cada una de nosotras hemos podido adaptar el YAE a nuestras circunstancias, pero también hablaremos sobre cómo hemos podido reconectar con nuestro cuerpo de nuevo después del posparto, que el parto es un momento difícil y el posparto es una época nueva y difícil para cada una. Hablaremos también de cómo hemos vuelto a reconectar con todas esas sensaciones y cómo nos ha influido pues, en nuestra evolución como mujeres y nuestra feminidad. Entonces, quedaros, cogeros una bebida que os guste y escuchar con atención para saber qué es todo lo que nos da el YAE. Y nada, estamos aquí acompañadas por dos personas magníficas que nos ayudarán a ir abriendo este tema y a ir sabiendo más sobre esto. Ellas son Mondita y Sandra. Hola. Mondita Roku es mamá de 3 niños. Sí. El mayor de 12 años, 4 y 11 meses. Sí. Los 3 partos fueron por cesárea. Sí. Y Sandra Viñas es mamá de una nena, Nayara, que tiene 11 meses. Sí. Su parto también fue por cesárea. Y las dos han adaptado ya a su forma de vida. Y nos van a explicar hoy las aventuras que pasaron con el YAE aquí en España. Podemos empezar, sí. pues, por presentar a vuestras mamás yaes, por ejemplo. Bueno, perdón, Neida. Antes de todo, para ir calentando motores, he pensado en lanzar una pregunta, perdona que no te lo había dicho. A ver si podéis decirnos en qué momento conectasteis con el YAE. ¿Cuándo fue la primera vez que lo visteis o que escuchasteis hablar de ello? O, ya sea en la infancia o si podéis explicarnos un poco cuándo fue ese momento. Sandra o Mondita. Sí, pues primero que todo agradeceros mucho esta oportunidad. La verdad es que es un proyecto que también me hace mucha ilusión participar. Yo soy, bueno, dicen afrocatalana, afrodescendiente, soy nacida en Barcelona, mis padres también evidentemente son de Guinea Ecuatorial, pero eso a veces también nos condiciona un poquito pues nuestro día a día, ¿no? Ser quienes somos a pesar de dónde estamos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues fue en los primeros viajes que hicimos a Guinea en la que ves, dice, oye, ¿qué significa esa que lleva ese collar rojo, el bebé, por qué lleva esto, ¿no? Y te empiezan a explicar, ¿no? A introducirte en la cultura y se te queda eso ahí hasta el momento en el que te toca y dices, bueno, estando aquí, ¿cómo lo podemos hacer, no? Pero eso ha sido esas cosas que nos han ido acompañando desde pequeños, ese pequeño contacto en cada viaje para no perder las tradiciones y nuestro legado. Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Qué sentimiento te removió de alguna forma? Bueno, los que nos hemos criado en estas circunstancias a veces estamos como en dos mundos, ¿no? Y sobre todo eso, mantener los quienes somos, donde estamos, cómo lo puedes compaginar cuando a veces te falta toda esa red que puedes tener estando en el pueblo, ¿no? En nuestro caso. No ha sido muy difícil porque venimos de una familia de mujeres de buen arraigo que se han encargado muy mucho de, oye, de que por lo menos entender nuestro dialecto, alguna vez a la semana probar nuestras comidas, enseñarnos, teníamos una abuela que apartaba los muebles en casa para enseñarnos nuestros bailes, ¿no? Con lo cual no hemos estado muy alejadas, pero sí que es verdad que diría que este momento del YAE ha sido lo que más me ha conectado con mi propia identidad, ¿no? Que eso, yo ahora tengo 47 años, he sido mamá con 46, o sea que cierta madurez de edad ya tenía, pero ha sido de esos momentos que realmente, más que conmigo como mujer, a
pesar de que el parto es un momento que únicamente lo vivimos nosotras, pero esa parte de identidad, ¿no? Ahí ha sido un antes y un después. Ajá. Sí. ¿Tú, Mondita, nos puedes explicar en qué momento conectaste con el Yae? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste o que escuchaste hablar de ello? Vale. Agradezco muchísimo que me hagáis partícipe de vuestro proyecto de YAE y salud femenina, ¿vale? Bueno, por primera vez yo veo lo que es YAE a través de mi madre y mi hermana, ¿vale? Mi hermana mayor, su primera nena, hizo YAE en casa, ¿vale? Entonces la primera vez que veo lo que es ser YAE, lo que es poner las cuerdas al niño, Ajá. ¿vale? Lo que es el agua caliente, lo he visto a través de mi hermana. Ujú. Bueno, pienso aquí contar más o menos lo que soy yo. A diferencia de mi hermana, yo creo que no lo he vivido en plan bien como se hace en Guinea, la verdad. Bueno, Pero- al final todas hemos adaptado a nuestras Claro. circunstancias, ¿no? O sea, no pasa sí, nada, lo dentro de importante... las circunstancias, pienso explicar aquí, Ujú. voy a explicar lo que soy yo y también voy a explicar un poquito lo que he visto de mi hermana, que es Ajá. donde lo he visto de verdad bien Ujú, hecho, ujú. ¿vale? ¿Y qué Gracias, sentimientos, muchas y qué gracias. sentimientos te produjo el ver que le estaban haciendo la primera vez que lo viste? ¿Qué sentimientos tuviste? Pues yo como una persona que me gusta lo que es cosas tradicionales, Ajá. ¿sabes? A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con lo tradicional, entonces YAE forma parte de eso, nuestra tradición. Ujú. ¿Vale? Entonces es una cosa emocional que en plan cuando lo vi dije, a ver cuándo me toca a mí, Claro. ¿sabes? Ujú. Es como, ay, qué ilusión, Ujú. ¿sabes? Yo quiero ser YAE, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Pues eso. Qué bien. ¿Y tú? Me ha encantado que hayas sacado esta pregunta. ahora voy Me ha contigo. encantado. Mira, la primera vez que vi Yaé, yo era muy pequeña, estaba en Guinea y vino una tía que acaba de dar a luz y se había trasladado a nuestra casa. Yo era muy pequeña, pero recuerdo que la abuela le bañaba y yo pensaba, esa mujer, están bañando a una persona mayor, ¿sabes? Además, Ujú. ese momento en el que tú Sí, sí, sí. justamente estás buscando lo contrario, ¿no? Que es como, yo me quiero bañar sola, ya soy mayor, ¿sabes? Sí. ¿No? Y entonces hay una persona mayor que le están bañando, le están Sí. masajeando, y tú dices, oye, pero, ¿y esto, sabes? Y ese fue como el primer recuerdo que yo tengo de Ya. ver lo que es Ujú. Yaé, Ujú. de ver lo que es Yaé. Luego he visto otras tipos. diferentes Sí. y tal, Ujú. pero sí, me ha encantado porque es que eso lo tengo como muy, muy, Muy muy presente. grabado. Ujú. ¿Y tú? Yo, bueno, mi recuerdo... mira, se solta la pregunta y tampoco... A ver, creo que fue con mi tía Keta. Mi tía vino a nuestra casa a dar a luz a su hija pequeña de 25 años y mi mamá le hizo Yae. Pero claro, yo veía como a la tía Keta entraba en el baño, escuchaba unos gritos y salía con una cara relajada. Sí, era No tenía caliente. ni idea de nada. Sí. Después mi madre me explicó pues que eran unos cuidados que se hacían a la mujer y Ujú. poco a poco pues he ido viendo en qué consistía, pero al principio era una sensación de miedo de que, oye, esta pobre mujer acaba de dar a luz y ahora le están metiendo una está paliza en el pasando? baño, ¿qué está pasando, no? Pero cuando me han explicado qué es y cuando lo he vivido en persona, pues es que es una tradición fantástica. Ujú. Entonces, bueno, quería como calentar motores con esta Vale, pregunta sí. y que todas recordemos pues de dónde hemos aprendido esto, ¿no? Ujú. Cuando fue nuestro primer contacto. Ujú. Sí, es curioso porque yo también, parte de los recuerdos que tengo, ¿no? De los diferentes yaes que he ido viendo, porque he tenido la suerte de ver varios, es como ver esa entrega, ¿no? Y esa dedicación, ¿no? Que tiene la mamá yae hacia la madre Hacia que acaba yae. de... Sí, hacia Ujú. su yae, esta mujer que acaba de dar a luz, ¿no? Porque Ujú. levantarte cada mañana, hacerle los baños, es como Ujú. masajes, tal. Yo Ujú. ahora que hago yaes me doy cuenta Ujú. de que, ostras, físicamente y emocionalmente también es como, es un esfuerzo, es un sacrificio, Sacrificado, sí. sí. Ujú. Entonces me lleva a pensar que al final esto es una cosa que lo haces por vocación, o sea que lo sientes mucho, y por amor también, ¿no? A la persona a quien se lo estás haciendo, ¿no? Ujú. Entonces también esto me lleva también a la pregunta, a la siguiente pregunta, que sería, pues, ¿quién fue vuestra mamá yae, no? A nosotras nos explicaron, Ujú. las sabias, Ajá. que la mamá yae se podía escoger, que la podíamos escoger. Ujú. Entonces, puede ser que en la que hoy en día lo que nos ha tocado es, bueno,
te quedas con la persona que te lo puede hacer. Ujú. No puedes escoger tanto, pero me gustaría saber, pues esto, quién fue vuestra mamá Yae, o Ujú. para todos, ¿no? Si la pudisteis escoger, Ujú. un poco esto. Vale, normalmente cuando estás embarazada, Ujú, viene alguien y te dice, tú vas a ser mi Yae, ujú, se dice así. Vale, pero ¿qué pasa? En mi caso, tenía mi hermana mayor, que está aquí, ¿vale? Luego tenía a mi tía, que es la madre de Sofía, ujú. ¿vale? Total que mi tía no me dice nada, pero mi hermana mayor me dice, cuando des a luz, de acuerdo a la experiencia que tengo, yo voy a intentar hacerte Yae aquí. Ujú. Vale. Entonces, cuando doy a luz, viene mi tía y dice a mi hermana, uy, ahora mismo me llevas mi Yae, ¿cómo puede ser? O sea, fue así, lo mío fue así. Sí, Fue una sí, pelea entre fue mamás como de... que, uy, pero ¿cómo que me llevas mi Yae? Es mi Yae. Entonces dice tío Santi, bueno, cógela tú y que Esther se espere, que es mi hermana, Esther es mi Sí. hermana. Entonces así fue elegida como Yae Ajá. de la tía, ¿sabes? En plan, o sea, sorpresa, lo mío fue como Sí. sorpresa. Estaba así en el hospital, vino a visitarme al día siguiente de dar a luz y me dice, pues te llevo yo. Claro. Tal Pero cual fue. ¿cómo te sentiste con esta elección? Bueno, después, a ver, Mm. me sentí bien porque digo, bueno, es mi tía. No es lo mismo que una hermana joven, una chica joven que te haga tu primer yae Ujú. que una tía. En una tía tú esperas unos cuidados Ujú. Claro. buenos, Sí. buenísimos. ¿Sabes? Es verdad que la tía es era una mujer muy ocupada, pero bueno, hizo lo que pudo. ¿Vale? Ujú. Después de ahí, lo que pasa es que mi primer parto, yo tuve tres mamás ya, O sea, después de que yo estaba con mi tía, Ujú. después de terminar 2 semanas, hice en casa de mi tía, entonces me fui a casa. Entonces me llama la prima de mi madre, que vive en Tarragona. Y me dice, ¿ya estás en casa? Digo, sí, pero ¿cómo que ya estás en casa? Es tu primer yae, es que no puedes hacerlo con tan poco tiempo. Tiene que ser una cosa de 1 mes y medio, 2 meses, ya que estamos aquí. Ujú. Digo, sí, pero es que la tía está ocupada y ha hecho lo que ha podido 2 Pero, semanas. ¿cuánto tiempo habías estado? Con ¿En la el primero? con la tía 2 semanas y media más o menos. Entonces vino otra vez la otra tía de Tarragona y estuvo 1 mes y 1 semana. Y después de que se fue ella, ahí es cuando se queda mi hermana, un Ujú. parto. O sea que en el primer parto... En el primer Tuviste parto, 3 mamás de 3 mamás. Las de ahí. primeras 2 semanas... Con la tía, las con la, 4 1 mes, semanas... sí, claro. con la otra tía que me decía de que era poco, es que es tu primer parto, y me decía, es tu primer parto, es que 2 semanas no, es que es muy poco. Deja que vengo yo desde Ajá. Tarragona y vengo a ayudarte. Ujú. Y después de que se fue ella, entonces continuó mi hermana. ¿Por cuánto tiempo Imagínate. más continuó? Más o menos estuvo como 3 semanas antes de volver a Madre mía, Valencia. ¿cuánto tiempo estuvo te Estamos hicieron? hablando de bastante 3 ayuda. meses. 3 3 meses, meses más o ya, menos. Ujú. que es el mínimo Sí. que se hace tradicionalmente. Bueno, sí. Bueno, mínimo. Tradicionalmente. El primer Mínimo de parto 6 normalmente meses, son claro. 5, sí. Es lo que te Exacto, voy a decir. Exacto. O sea Cuando que... es un primer parto son 5 o 6 meses más o menos. Ujú. Sí. Yo no hice Curioso. 6 meses, ¿eh? No, pero yo tampoco sé. Entre que tienes que trabajar y Claro, tal. hoy en Claro, día, es que no, es otra sí, historia, es sí, otra sí. historia. Y en y en tus otros 2 embarazos, porque esto estamos hablando de Macay, tu primer hijo, Sí. ¿no? Y En nosotros... los otros 2 embarazos, al final, a ver, no es lo mismo yae que alguien que te viene a ayudar porque has dado a luz. Son 2 Ajá. cosas diferentes. Ujú. Yo he hecho lo que es yae con el primer parto. Ujú. ¿Sabes? En plan, agua caliente. Es verdad que no me até las cuerdas y todo eso, Ujú. pero lo que es el agua caliente y tal, y lo que es el masaje y todo eso, ha sido en el primero. La segunda y la tercera solo ha sido una ayuda que ha venido a hacerme mi hermana, en plan, cocinar y tal, pero mi bebé, todo eso lo hacía yo. Ajá. El agua caliente era, métete en la ducha
ducha, abre el grifo y tal, ya no es como que te lo dan con una toalla. Aquí utilizamos toalla ya que no tenemos el ramo. Ahora En hablaremos Guinea de es eso. en plan... Sí. Ahora lo hablaremos, Sí. sí. ¿Y tú, Sandra, quién fue tu mamá ya, Bueno, yo creo que eso estaba ya descrito desde antes de yo nacer. ¿Quién iba a ser mi mamá ya? Ha sido mi mamá, madre. ha sido mi madre. Yo creo que era la persona ideal. Además, hemos tardado en que llegara ese momento, con lo cual yo creo que ella hasta tenía más ganas que yo, ¿no? Yo tengo una hermana melliza, somos sus dos únicas hijas mujeres, entonces ella tenía mucha ilusión en que llegara ese momento y no se lo podíamos dar a otra persona más que a ella, y aparte yo creo que a nivel de saber lo que se tenía que hacer, la persona más cercana, la ideal, pues era ella, ¿no? Como os decía anteriormente, pues yo vivo aquí en Barcelona, pero mis padres viven en Guinea y ella vino expresamente poco antes del parto. Trajo sus cositas, ¿no? Dijo, mira, te he traído los aceites, te lo han preparado, Oh, qué bonito. te he traído Qué tal, bien. lo he traído aquí, luego os lo enseño. Y entonces, por eso os digo que me ha ayudado más a conectar con esa parte de identidad, de tradición y de aprendizaje, ¿no? Me preocupa mucho ahora, digo, bueno, el día de mañana si voy a saber transmitirlo, pero de momento, pues lo estamos disfrutando, lo estamos compartiendo ahora y lo hemos vivido así, y efectivamente ha sido pues con mi madre. El YAE pues duró aproximadamente desde mediados de marzo hasta principios de junio. Intenté ser lo más rigurosa posible, no salir de casa excepto para hacer las visitas médicas o alguna cosa imprescindible. Iba vestida con pues con el popó en casa y demás, bueno, el tema de todos los cuidados que igual no sé si lo comentaremos más adelante. Así que, y escuchar, ¿no? Intentar escuchar, tomar notas, también conectado con la música, ¿no? Ha ido también todo este momento, con lo cual me vienen varios recuerdos en todos los sentidos, de calor, del agua, del olor de los aceites, del oído con la música, las canciones, desde la entrada hasta la salida del YAE. Y entonces te lo hicieron en tu casa. En casa, sí. ¿Y cómo hiciste las adaptaciones? ¿Dónde, en qué parte? Bueno, según me explicaban, ¿no? Mi madre me decía que en realidad te tienen que sacar de tu entorno para que no te preocupes de nada más que atender a tu bebé, ¿no? Pero en este caso lo más fácil era hacerlo así. De hecho, vivimos en la casa familiar y lo hicimos pues de esa manera, es decir, aportándonos desde el pueblo el material que podíamos necesitar, la base está de los aceites, el resto, como comentaba Mondita, igual no teníamos las hojas de plátano, pero bueno, pues mira, con una fregona, ¿no? Que, o sea, cogemos una fregona de estas de hebras, que era con la que me iban masajeando cuando me hacían los baños. También era un momento un poco el que tú explicas de puertas para adentro, de terror. Todo ese humo tiene que salir del agua. Dices, ¿me quieres decir? Sí, aguanta, ¿no? Dices, vale, aguanto, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo hemos vivido. Ha sido en casa, inclusive teníamos un espacio dentro de casa, en el salón, que era nuestro espacio de YAE y mamá YAE. Las visitas que vienen durante ese tiempo no podían sentarse ahí. O sea, hemos adaptado la medida de lo posible, ¿no? Pues dentro del hogar, en un hogar así europeo, pues como lo podíamos hacer. Pues sí, que en el episodio anterior comentaban, bueno, no por comparar tanto, ¿no? Pero comentaban que el tema del espacio se hacía en la cocina y la mamá YAE dormía con la YAE y ponían como una cama de bambú y entonces ahí hacían los baños. Entonces, bueno, los baños te lo hacían en el baño, entiendo, ¿no? En el baño, sí, sin el que mejor nos facilitaba un poco el espacio para movernos las dos personas, y lo hemos hecho así. Yo he dormido con mi bebé, mi madre en su habitación, que para eso tiene su habitación, pero bueno, la verdad es que, bueno, creo que nos ha salido dentro de lo que cabe bastante bien. Sí. Y como instrumento, perdón, Sí, como instrumento te utilizaron una fregona contigo. Sí, mira, mi madre buscó unos cubos como de hojalata, calentábamos el agua en el fuego de la cocina de gas, pues mira, mi hermana también colaboraba mucho en eso, dice, venga Sofi, que toca, venga, los cubos allí llenados, y los veíamos allí, yo ya sabía que ya me toca, ya me toca. Entonces ella también decidió, bueno, ¿qué es lo que puedo utilizar para que me sirva para repartir el agua y demás? Porque teóricamente también ese
baño viene desde la cabeza hasta los pies, ¿no? De hecho, fíjate otro detalle que también me decían, habitualmente la mujer que acaba de dar a luz lleva unas trenzas con su propio pelo, ¿no? Porque se tiene que mojar la cabeza y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos, no llevaba exactamente el pelo así, llevaba otro tipo de trenzas, calentar el agua, entrar en la bañera, dice, bueno, ahora siéntate, ya se ponía enfrente y yo ahí estaba a su merced. A sus manos. Entonces, venga, agua para arriba, para abajo, primero por aquí, date la vuelta en la zona abdominal para ayudar a reducir el edema y demás. Y luego, cuando te meas, bueno, sécate bien y luego cuando estés me avisas. Aceite de palma, uy, he dicho aceite de palma, que ahora con el aceite de palma, pero sí, he dicho aceite de palma y de arriba abajo. También estilo mamá africana de que no se deja ningún hueco, a pesar de, además, también he sido mamá por cesárea, o sea que también me trabajaba ese espacio, ¿no? Luego entramos como más en detalle en lo que son los cuidados, pero quería rescatar una parte que antes Mondita ha empezado y luego tú has retomado, que es lo que se utiliza, ¿vale? Tú estabas comentando que tradicionalmente se utilizan las hojas de plátano, ¿no? Para ayudar a estos baños que estamos diciendo, es para ubicar, porque claro, el que nos escuche y escuche, para mí utilizaban la fregona, es como, ¿la fregona para qué? ¿Cómo? Entonces, tradicionalmente, en el baño, ¿no? Se utilizan las hojas de plátano, se cortan en tiras finas, y con esto, con el cubo de agua caliente, que justo nos estaba explicando Sandra, este cubo de agua que está hirviendo súper caliente, y esto que viene a ser pues como unas tiras finitas de hoja de plátano, y con esto se moja y te van tirando el agua, y ¿no? tú vas girando, y tú te vas dando la vuelta para no quemarte. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues como nos encontramos ahora mismo en el entorno que nos encontramos, no tenemos plataneros detrás del patio de casa como todas las casas del pueblo, entonces las mamás ya se encuentran con que tienen que adaptar, ¿no? Estos cuidados, como el instrumento que utilizan para esto. En tu caso fue una fregona, ¿vale? En tu caso antes has dicho... Una toalla, sí. Tanto una tía como la otra utilizaban una toalla. Y tenías que ir girando, bueno, la bañera así chiquitica, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. En Guinea sí que he visto a mi hermana con lo que es pero el agua hirviendo de verdad. Y es que hasta se levantaba y se iba como en plan, no, mamá, es que te estás pasando ese agua de verdad. Y venga, vente, siéntate y venga, con el agua otra vez. Porque y el agua era el terror de todas, ¿no? Cuando lo has visto antes, como... de repente es lo que decías, tú ves ese humo salir y es como, y no entro. ¿En tu caso? Con un trapo también. Con un trapo. Con un trapo pequeño, en la zona corporal, y después como una cazoleta pequeñita para la zona vaginal. Para la zona vaginal. En mi caso, mamá, probamos de todo. En mi primer YAE, me acuerdo que utilizamos una esponja. ¿Sabes? Estas esponjas que son de agujeritos, que son como hilos de plástico. Con eso. Entonces empezaba así al principio y decía, no, esto tiene demasiado chorro. Entonces lo cortó en tiras y tal. Pero ya con el segundo, ya parecía que la mujer ya iba perfeccionando la técnica. Entonces cogió una bolsa de plástico, deshizo la bolsa del Mercadona, la deshizo y con el forro cortó en tiras pequeñitas, porque decías que no tiene que retener el agua. El agua tiene que resbalar, tiene que tirar gotas, no chorro. Entonces, claro, lo hemos ido adaptando. Entonces, es curioso cómo al final, aunque no nos encontremos en ese entorno, ¿no? Acabamos adaptando. Eso está muy bien. Quería como matizar esta parte, porque quien escuche fregona, ese plan. ¿Y algún otro instrumento, alguna otra cosa que digáis, oye, pues mira, esto también se adaptó, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente, aparte del espacio, yo creo que ha sido eso, ¿no? A lo mejor mi madre ahora me recordaba, decía, bueno, es que nosotros identificamos a una mujer que está de YAE
Con las cuerdas. con las cuerdas. Con las cuerdas, sí. También el tono de la piel, porque le ves un Sí. tono de piel diferente y entonces, y además el pelo, ese trenzado, mendenda mandoe, ¿no? Sí, Entonces, sí. esas tres cosas, que es verdad que la mujer que está en este periodo no debe salir de casa, pero si por algún motivo ha de hacerlo, para ojos de los demás es reconocible Exacto. y hasta te favorece en un momento dado que te dejen pasar porque saben Porque que saben que has tienes- salido en sí. un momento dado porque Sí, ya sí. ven ese tono rojizo por el aceite, Claro. las trenzas y luego el cordón. Me no sé, encanta que hayas ese sacado lo del amuleto. tono rojizo, Sí. porque vamos Sí. a eso. Sí. Hablamos también, ¿no?, de que la mamá Yaé también prepara Ujú. estos aceites con los que va a Ujú. cuidar, a hacer los masajes, ¿no?, Ujú. a su Yaé. Ujú. Entonces, macera, pues habían dicho la corteza de un árbol. Ujú. Yo recuerdo también cuando era pequeña de los primeros yaes que vino, este tono rojizo, ¿no? Recuerdo las yaes como todas rojas del aceite de palma, Ujú. que ahora está como muy mal visto el tema del aceite de palma, pero yo digo, yo es que he crecido con aceite de palma, Claro. ¿no? Hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra tradición. Entonces, con estos aceites, ¿cómo os sentisteis a la hora de los masajes? ¿Dónde os masajearon? ¿Cómo? Bueno, yo en realidad no lo tuve. Ya no tuve lo que es, no me hicieron aceite, cuerda, lo eché de menos, no lo tuve. Pero lo que recuerdo de mi hermana, sí. En plan, el aceite se preparaba con corteza. De hecho, ha hablado de reconocer a una yaé hasta el aroma, Ujú, ¿sabes? Totalmente. Pasa y sabes de que esta es yaé. Se sienta al lado tuyo y sabes que es yaé. Porque preparan el aceite de manera especial, con cortezas, con hierbas aromáticas, con cosas así, ¿vale? Con aceite de palma, claro. No hay que decirlo, pero... Sí, sí, hay que decirlo, Es hay que que es con decirlo. aceite de palma, luego con aceite de coco. Ajá. También, Ujú. ¿vale? Aceite de palma y aceite de coco más bien para el niño. Ujú. Luego con aceite de palma. Luego te masajeaban todo el cuerpo, todo, pero cada parte. Y al niño también, la espalda, la barriga, todo. Después de ese agua bien caliente, luego tocaba lo del masaje con aceite de palma y... Ajá. Sí. Bueno, es que el aceite tiene muchas propiedades, ¿no? Y entre ellas cicatrizante y aparte la hidratación, pero en realidad no es el punto. O sea, sí, es importante, pero el punto es el masaje que te hacen tanto en con el agua caliente como el que te hacen con la hidratación, ¿no? Exacto, Entonces, nos gustaría saber, Mondita, pues, ¿en qué puntos te hacían el masaje? O sea, ¿era todo el cuerpo? Sandra ha explicado que primero el agua era por la cabeza y se repartía por la cabeza. ¿Cómo era? Bueno, como te he dicho yo, aquí la verdad no, la tía no es que tenía mucho tiempo, la verdad, obviamente. Sí, estaba muy ocupada, vale, la de Tarragona sí que, es verdad, no con aceite de palma, con aceite normal, sí, ¿sabes? El masaje empezaba, mira, desde las manos, así en plan, las manos... Y luego venían la espalda, las piernas, lo que es... yo también tuve mis partos con cesárea, ¿sabes? El abdomen, todo eso, y luego las piernas, ¿sabes? Todo eso. Era un masaje corporal en plan completo, de arriba para abajo. Luego te sentías tan relajada, tan bien, ¿sabes? Pero bueno, aquí yo es que no lo he vivido. No sé, Sandra, pero... Sí, perdón, no sí. sé, Sandra, Sí. sí. Pero yo no lo he vivido yo. tuviste. No lo tuve. ¿Qué tal tu experiencia, Sandra? Pues he traído unas cositas, como os Muy decía, bien. que me recuerda un poquito a todo. Antes es verdad, nos has dicho cómo habéis adaptado. Bueno, no tenemos un árbol detrás, pero en algunos sitios pues adquirir aceite de palma, conseguimos un frasco de este, que claro, en contrapartida, esto tiñe la ropa, tenía que tener cuidado, luego es una cosa que luego estás donde me siento y qué pongo, ¿no? Esta es la que utilizábamos para mi bebé. Tengo entendido que con la misma semilla de la palma, con una parte se hace el aceite y con otra esta. No sé si, mira, esto es lo que utilizábamos. Pero Y esto esto ¿dónde lo compraste? esto me lo trajeron expreso. Eso es Doni. Con lo cual este olor me Eso es lo recuerda nuevo que hay mucho a ahora. ese momento, Sí, ¿no? es Doni.
Parte del principio del Yaé, que Oh, no sí, lo... Sí, totalmente. total, sí. Yo no lo Sí, reconozco porque sí, sí. tampoco, Sí, pero eso lo Totalmente. utilizábamos con el que untábamos pues a la niña, ¿no? sí. El Yavé también tuvimos un momento en el que fue al principio el bautizar a la niña a nivel tradicional, que eso Ujú. yo no lo había vivido También nunca. lo de Ajá. poner el nombre, ¿no? Sí, de ponerle el Sí, nombre. poner el En mi nombre. caso somos familia monomarental, con lo cual mi padre tiene el derecho de ponerle el nombre a la niña, ¿no? En este caso, ella digamos que su nombre del DNI es Nayara, pero su nombre de pueblo es Sada, que además es el mismo nombre de mi madre, ¿no? Os digo, por eso que esta experiencia para mí ha sido pues muy bonita, entrañable, por toda esta conexión, ¿no? Claro. Pero ese bautizo además lo adaptamos en casa, ¿no? Mi madre nos dijo, dice, bueno, una vez que se cayó el ombligo, ella llamó a mi padre, le dijo, Sí. el ombligo ya ha caído, Sí. mi padre le dijo, bueno, pues te voy a dar el nombre que yo he pensado y luego me lo notificaron a mí, ¿no? Me podía imaginar alguna cosa, pero para mí nunca me lo habían compartido porque hasta que no se cayó el ombligo no se podía decir, ¿no? Ajá. Justo al día siguiente de eso, pues ya mi madre dijo, vale, tendremos que salir antes de que salga el sol, Ajá. saldremos al balcón, hicimos participar a varias personas de nuestro núcleo familiar, Ajá. tú vas a aportar un platito con sal, otro iba a aportar agua, cantamos unas canciones, salimos afuera al balcón a bonito. las 5 Sí. de la mañana, Qué bonito. ese contrapunto del entorno, ¿no? Tienes en un Ujú. balcón con la luz encendida, los vecinos que van a pensar, ya estamos haciendo nuestras cosas, Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la niña salió al balcón, adentro, afuera, mi madre dijo unas palabras para bendecirla del nombre, le puso sal, echamos agua arriba, nos bañamos todos y con eso entramos, ¿no? Cantando, ¿no? Pues eso, esa relación con la música. Y luego hemos ido acompañando, pues como os digo, el aceite para la niña, este aceite para mí, y luego esta cuerda. Ujú. Sabéis, yo llevaba esto, está así porque en el momento cuando sales del yaes es cuando Sí, te lo cortan, sí. ¿no? Ajá. Entonces este es el que yo llevaba y la niña llevaba uno en cada extremidad, ¿no? Ajá. También me cuentan que cada una de estas cuerdas tienen 12 nudos, uno es por cada mes, Ajá. ¿no? De mes del año. Y la verdad es que verme con esto cada día, porque a veces parece que es increíble que tú misma sabes que has vivido un embarazo y has dado a luz, y a veces es como que te sorprendes de, oye, que esa Sí. personita Es- ha salido de ti, sí, ¿no? sí. Oye, me estoy viviendo algo que aunque no estoy en Guinea, tengo algo que me conecta Sí. todo el rato, o sea, estás todo el rato con esto, ¿no? Sí. Ha sido una conexión muy fuerte con las raíces y, bueno, las estoy conservando, Ajá, ¿no? sí. Me las preparó mi madre, nos la colocó tanto a la niña como a mí. ¿En qué momento lo colocó? Pues a la que ya hicimos el tema del bautizo, ya nos ubicamos un poco, acordamos cómo lo íbamos a hacer, ya tuvimos el cubo, ¿no? Y ya lo tuvimos todo, ahí ya empezamos hasta que decidimos que terminábamos, Ajá. ¿no? Pero una pregunta, perdón. Sí. Entonces, tú ya empezó Sí. después de que se le cayera el ombligo, el cordón umbilical a Nayara. Sí, prácticamente sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que diste a luz Mira, hasta que...? pues realmente como desde que di a luz estuvimos un tiempo hospitalizados, tardamos más o menos una semana en volver a casa, ¿no? Mi Vale. madre tampoco nos pudo acompañar en el hospital y Claro. tampoco hubiera sido muy esto, entonces tardamos un poquito en llegar a casa y al llegar a casa el día siguiente fue el ombligo y al otro ya hicimos el bautizo, ¿no? Y a partir de allí a lo mejor la niña ya tendría 8 o 9 días, que ya fue de, bueno, pues ahora que ya estáis aquí, yo os preparo esto, tal, lo voy midiendo y en un día digo, bueno, pues hoy que ya estamos en casa, ya hemos decidido, ya lo tenemos todo, os ponéis esto, no lo vamos a quitar hasta que decidamos cuando hacemos la salida de Yae. Vale. Bueno, aprovechando... perdón. Yo le quería preguntar en este caso a Mondita, aprovechando lo de la fecha, ¿tú ya cuándo empezó? O sea, ¿tus ya es cuando empezaron al momento Yo de también. salir? ¿Esperasteis? Sí, yo tuve que esperar porque yo salí y se quedó mi niño. Ujú. Sí, en neonatos por 4 días, pero era salir del hospital directo a la casa de la tía. Ujú. No esperamos, la verdad que no. Ujú. Y ese mismo día empezasteis el agua Ya, caliente. sí, el agua Vale. caliente, sí. Ujú. Y luego lo del nombre quería, aquí como que se ha adaptado, pero normalmente el agua, por ejemplo, cuando se hace ese bautizo, el agua se tira en el tejado. Ujú. Y es del tejado, es donde se enseña al niño cómo el agua cuando el agua cae del tejado, enseñan la cabeza del niño y el agua tiene que caer en la Encima de cabeza. la cabeza. Claro, lo han adaptado en plan tirar al aire, porque claro, aquí en tejado no tenemos el Claro. plan que pueda, pero es así, sí. Ujú.
Yo a mis niños no le hicieron eso. De hecho, yo creo que lo vi con Desi, la hija de la tía, que también la primera vez que tuve el contacto de ella, que mi padre se levantó y hicieron la imposición del nombre. Pero creo que no había ni agua ni sal, no fue tan tradicional como el tuyo. Y en mis hijos no se ha hecho, no sé si tú... No, yo. Pero es muy bonito, es Sí, muy bonita yo tradición y es muy bonito que te la hayan podido hacer. Sí, la verdad que sí. No, Y yo son muchas las tampoco. culturas que esperan a poner el nombre Ujú. cuando Se se cae el ombligo. Sí, sí. Son muchas las culturas porque se da a entender que hasta que no se desprende, realmente no es un ser propio con su nombre, con su esto es muy bonito que al final. Yo sigo, esto del tema de las cuerdas, veo aquí que hay colores diferentes, lo hablaremos dentro de un ratito, sí, no sí. lo guardes, ¿vale? Sí. Vale. Pero quería hablar sobre los masajes, sobre todo los que se hacen a nivel de suelo pélvico. Vosotras habéis tenido partos con cesárea, pero igual, o sea, ahí está este pensamiento de que quien ha dado a luz por cesárea no tiene afectado el suelo pélvico. Y hay que decir que sí, pues porque al final el embarazo hay una distensión abdominal, hay un peso sobre el suelo pélvico, están las contracciones estas de Braxton Hicks, que aparecen a las 20 semanas, que es para dilatar el cuello un poquito y para prepararlo, que también estáis afectadas, entonces es necesario hacer un trabajo del suelo pélvico. Igualmente, aunque haya sido un parto instrumentalizado, un parto da igual, hay que trabajarlo. Entonces, en el episodio anterior explicaban que para hacer el trabajo del suelo pélvico hacían un trabajo de estimulación, es decir, ocasionaban que hiciéramos los ejercicios de Kegel. No sé si sabéis lo que son. Son estas contracciones que se hacen de forma voluntaria en el suelo pélvico, que tú las puedes hacer normal, o bien si tienes un estímulo que te lo produce, pues aún son mucho más fuertes. Entonces, como me lo hicieron a mí, como una de ellas lo explicó, es que te tiraban agua caliente en la vagina y por la sorpresa y el miedo, ¿no? de quemarte, pues contraías muy fuerte el suelo pélvico y eso servía a que pues eliminaras la sangre, ¿no? Y fortalecieras otra vez esta musculatura. También nos explicaron que había gente que ponía un cubo de agua caliente y te hacían sentar, y hubo un poco de controversia en esta parte porque hubo una de las ponentes que dijo que eso dilataba, no producía ese efecto sorpresa, sino que el agua caliente tanto tiempo en contacto lo que hace es relajar las fibras musculares y entonces no lo ejercitas, ¿no? Es lo que dijo una de ellas. Y también dijeron los vapores vaginales, exacto. Entonces me gustaría saber si vosotros tuvisteis algún tipo de tratamiento en el suelo pélvico y cómo lo trabajaron. Pues yo en realidad no tuve lo que es, pero sí he visto lo de la cama esa que es de bambú. De bambú, lo he visto hacer. Y luego se pone el cubo por abajo, ¿vale? Y tú te sientas encima. Los vapores, para lo que son los vapores. Y luego se hace también, sobre todo si ven que, por ejemplo, la yae tiene como que está mal. O sea, que se siente como enferma, entonces se hace mucho lo que viene a ser el nombre combe matuku, ¿entiendes? Entonces se te pone el cubo ahí con las hierbas que es que conocen muchas hierbas. Entonces esas hierbas son ya para eso. Son porque la yae se siente como, porque es un reto para mamá yae. Mamá yae tiene que tener a su yae bien. Bien de salud, bien, de hecho tiene que engordar. Tiene que engordar, tiene que comer, engordar, y cada vez que viene alguien a visitar a yae tiene que estar siempre bien. Así que se le hace esos cubos, lo que es con las hierbas adecuadas, con esos vapores, se sienta allí encima y penetra las propiedades de las... Pero en tu caso... Pero en mi caso no. No lo tuviste. En mi caso no lo tuve. ¿Y en el tuyo, Sandra? En el mío tampoco hubo un trabajo específico como tal en ese sentido. El baño sí que incluía todo el cuerpo. A lo mejor en algún momento, bueno, pues separa las piernas, que ahí trabajamos un poquito más, pero desde fuera, ¿no? ¿Pero cómo trabajaban, perdón? Pues con la fregona que os decía, pues ir dando toques con el agua caliente, pues pero que formaba parte de un baño en general, más de un tratamiento específico, ¿no? También igual en contacto con otras personas, creo que hay algo llamado
mosongo también, ¿no? Que sí. Bosongo. ¿No? Bosongo, sí, Bosongo. sí. ¿No? Que Sí, ese tema que de Que edemas puede ser. bosongo es lavativa. Lavativa, sí, Exactamente, lavativa. ¿no? Pues tampoco Sí, las he sí. vivido, no las he necesitado, pero respondiendo a la pregunta, así en concreto de algún ejercicio, no lo Pero hicimos. Sí. ¿sentís que en el Sí. momento que se os tiraba el agua y os decían, pues abre las piernas que ahora Sí. te la vamos a tirar en esta zona más Sí. específica? Sí. ¿Sentíais que contraíais? Como que ese calor o este momento os hacía contraer más o no? Yo creo que si yo he sentido, o sea, ha pasado de manera que me dice, abre las piernas, abro y me echa el agua caliente y de repente, ¡buah! Sangre, ¿sabes? Sangre, exacto. A mí me ha pasado. Me ha Exacto. pasado con las 2 tías, por ejemplo. O sea que sí. Es que sin querer lo haces y también se trabaja la calentura cuando te toca allí. Entonces saca todo eso que está por allí estancado. Pues sí. Más o menos nos ha servido como un masaje, por decirlo así. Y volviendo al abdomen, perdón que vuelva, pero Sí. el tema de la herida, porque las dos habéis sido cesáreas, Sí. ¿no? El trabajo que hacían en el abdomen, ¿cómo era? ¿Cómo eran los toques? ¿Era simplemente echar el agua o os presionaban también? Sí, sí. También echaban el agua y luego también ponía lo que es la toalla que tenía en el agua. Lo escurría, pero no mucho, que se quede con un poquito de agua y luego también iba poniendo así en la herida y luego en la espalda también. Sí que lo hacía. Sí, la tía sí. A nivel abdominal a mí me hacían como movimientos circulares, ¿no? Y además con cierta energía, ¿no? De aquello que hay que movilizar, aguanta un poco. Sí que es verdad que la incisión de mi cesárea tampoco era muy grande, estaba en una zona un poco así baja. Y recuerdo ese movimiento circular primero hacia un lado y luego hacia el otro, ¿no? También el cuidado de la espalda, porque es verdad que el parto es un momento físicamente que a veces no eres consciente de todo lo que está pasando en tu cuerpo en ese momento, ¿no? Y la verdad es que se agradece, ¿no? Todo el proceso en sí es que es todo un mimo. Yo no tuve ni que salir ni a comprar el pan en ningún momento. O sea, poder dedicarte única y exclusivamente con tu cansancio, con toda tu bebé, decía, no te preocupes por nada, que te sientes, que estate tranquila, que vete a hacer el pañal. Y dice, bueno, es que me sabe mal. No, a veces era un poquito aquello, ¿no? Pero era eso, ¿no? El baño, movimientos circulares, trabajar un poquito la espalda, igual movilizar un poco, sí, también el pecho, porque también he dado lactancia materna, entonces también un poco de agua también en el pecho, y eso, y lo del tema de la crema, sí. Es que esta sabiduría que tienen estas mujeres o que tuvieron, ¿no? Porque al final es una tradición que se ha vivido desde el tiempo, pero el hecho de presionar la barriga, o sea, al final lo que explicas y el movimiento este circular es para estimular todo el flujo sanguíneo y que aumente el proceso de cicatrización, que sea más favorable. Entonces tiene mucho sentido. Y el agua caliente como desinfectante, por ejemplo, también. Entonces es un cuidado muy, muy bonito que se hace con los recursos que se tienen. Entonces muy bien. Has dicho una cosa, vuelvo a cazar, a pescar, la lactancia materna. Entonces, claro, vamos a decir que en medio de estos baños estamos pues en presiones abdominales, suelo pélvico o ayudar a vaciar, ¿no? Pues esto, cuidar la postura, y has dicho los masajes en el pecho. Esto, claro, hoy en día uno de los temas como recurrentes que veo que hay tanto sea con las madres que acompaño como alrededor, no sé si os ha pasado a vosotras también, que es como la lactancia cuesta mucho hoy en día, ¿no? O sea, parece que se daba por hecho, ¿no? De que ya das a luz y enseguida, plum, ya está. O sea, tenemos esta imagen de, uy, he dado a luz, venga, el bebé ya está todo bien, ¿no? Y no, o sea, y la subida de la leche, que el agarre, que el tal, es complicado. Entonces, ¿tú sientes que a ti te ayudó en estos baños, estos masajes que te daban? Siento que me ayudó. Lo primero es que, claro, en mi caso, supongo que igual, Mondita, cuando ya tienes un tercer hijo ya tienes un bagaje, ¿no? En mi caso, a pesar de mi profesión y demás, tú eres persona en ese momento y eres madre. Por supuesto, no eres ni enfermera ni eres tal, y tú estás con los miedos, y a veces yo he identificado cosas en la niña que dices, parece mentira que con los estudios que tengo me pensaba que tenía...
un herpes en la nariz y era un moco, ¿no? Y dices, ostras, Sandra, ubícate, ¿no? Entonces, en todo eso que tú estás con una personita a tu cargo, con esa responsabilidad, el cómo te encuentras, hay momentos en los que necesitas esa mano, decir, ostras, y vuelvo y me repito, que mi madre, que no es que me entra hasta emocionarme, decir, que te acompañe en un momento tan deseado, tan especial. Sí, sí. Entonces, claro, también hemos tenido algún punto de controversia porque también las formas de criar o cómo tienes que atender al niño recién nacido también han variado desde su época hasta ahora, ¿no? El hecho de decir, ¿no? Cómo tienes que acostar al niño, dices, no, es que ahora tienes que poner, ya no se pone de lado, no, es que ahora dicen que boca arriba. Ahora boca arriba. No, es que el pecho te lo tienes que coger así, pero esto ahora, no les puedes dar agua a los niños hasta los 6 meses. ¿Cómo? ¿Que no le puedes dar agua? ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces también teníamos que buscar un poco ese equilibrio, pero sí, ese cuidado, porque a veces lo que tú has comentado, esto es ponerlo aquí y ya está, y luego resulta que sigue llorando, que no está comiendo bien, o sea, todo ese trabajo, ¿cómo lo has de hacer? Pues sentirte acompañada y cuidada en ese sentido, pues muy bien, ¿no? Sí. ¿Y no tuvisteis algún problema de grietas? ¿Tú sí que tuviste? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo? Se me cayó y todo. Empezó. Madre mía. Sí, yo lo recuerdo. Yo Sí. Sí, yo sí. Es que mi niño comía. No. Sí. Comía, que era desde nada más nacer, el biberón y la teta, las dos cosas. Y ya la enfermera ya me dice, prepárate porque aquí... Y tenía el pezón para afuera. Vamos, que yo miraba y decía, se ha roto, ya está. Ya me he quedado sin pezón. Y me decía la tía, no, tú lo que tienes que hacer es dar de mamar para que se cicatrice. Pero era dar de mamar y... Sí, yo me acuerdo de cómo eso, fica. claro, Pero sí, es justo eso, claro, como dice ella, claro, son cosas que tú no sabes, son cosas que la mamá ya te dice que tienes que hacer para la cicatrización de tu problema de pezón. ¿Y recuerdas si te hizo algún masaje específico, te puso agua caliente en la zona de la grieta, de la herida? Bueno, ¿Cómo lo trabajabais en el baño? Baños en general, la Baños verdad. en general, te Baños dejaba en caer general, el agua y ya sí. está. Baños en general, sí. Yo me acuerdo que yo en mi caso, mamá con el agua caliente me hacía los masajes estos y cuando tuve ese momento de subida de leche, que no había forma de que enganchase, que engancha, pero engancha mal, duele, y claro, era como este momento de confusión de decir qué está pasando, ¿no? Muchas mamis es como, igual no le gusta mi leche, igual no sé qué, porque al principio es no tengo leche y luego cuando te sube es como, igual la leche que tengo no es buena, pero me acuerdo que mamá en el baño con estos masajes que me hacía en calor y tal, yo empezaba a brotar la leche, empezaba a sacar, un montón, sacaba leche y entonces cuando salía de ahí me decía, da de mamar. Entonces, claro, ahí es donde la niña enganchaba súper bien, porque esto no estaba congestionado, no estaba tan dura, no estaba tan cargada, entonces la niña enganchaba súper bien y después de eso ya venía y me hacía el masaje con el aceite. Pero es como esa sabiduría, ¿no? O sea, eso de decir, oye, pues mira, yo ahora vaciamos un poquito, la niña enganchará bien y por mucho que te duela, pero te va a doler menos porque hay menos presión en esa zona. Yo justo respondiendo a lo que estás preguntando, ¿no? ¿Cómo era este masaje? En mi caso era así. No sé si tú tienes algún recuerdo. Sí, yo tuve grietas también y sí que hacíamos, bueno, mi mamá ya hacía un masaje directo en el pecho para vaciar un poquito porque tuve una subida muy fuerte y así los niños se cogían y tuve, en en 2 de los 3 embarazos tuve grietas. Pero claro, es que qué fuertes hemos sido, ¿eh? Yo es que nos admiro, ¿no? Gracias al trabajo que hicieron estas mamás de AES y a esta cultura pudimos tener esta fortaleza de poder seguir con el pecho, porque es duro, no es dolor, no, es un dolor. Es un dolor. Se pasa mal. Se pasa mal. Se pasa mal. Y mal. si encima pues estás que nadie te cuida, es muy duro y es uno de los problemas por lo que la gente deja de dar el pecho, sí.
Sí, de que justo Sandra ha dicho una frase clave que me la he apuntado, que es como necesitas una mano, necesitas una mano. Creo que uno de los, digamos, como el pilar de la mamá Yaé es eso, ¿no? O sea, está muy bien toda esta parte de cuidado de físico y tal, pero el cuidado emocional, el apoyo, el sentir que tienes una persona allí que te escucha, que te ayuda, que... Es que a veces es como no necesitas ni que me digas, ¿no? Porque está allí, pero que te escuchen, ¿no? Creo que es súper importante. Importantísimo. Sí. Y al bebé, ¿cómo fue el cuidado del bebé? Es que nos explicaron en el anterior podcast que el bebé le hacían los masajes, ¿no? Los masajes, ¿no? Sí. Que como nacen con esta postura así como anquilosada, pues no de estar en esa postura de flexión en la barriga, pues el masaje pues ayuda a relajar un poco la musculatura. Pues la tía Nico, no mucho, la verdad. Sí. No, porque ella estaba trabajando. Sí. Pero la otra, yo es que salía de la habitación para ir a mirar qué está haciendo mi hijo, porque es que estaba gritando el niño todo el rato. Pero era corregir. Con ese agua caliente y esos baños, corrigen. Mira, mi niño nació con no sé qué cosas por aquí, me decía, mira, esto tienes que pisar. Cuando estás duchando al nene, tienes que pisar por aquí, pisar por aquí, mover las manos, las piernas, todo eso. Yo salía, porque escuchaba al niño de repente y salía, no estoy matando al niño, no te preocupes que solamente son... Y mira, vino a visitarme con la segunda, la misma tía, vino en plan que ya no me podía hacer de ahí porque ella estaba trabajando ya. Pero luego vino en plan visita a ver a la segunda nena. Encuentra a la nena y me dice, ¿no has hecho a esta niña agua caliente? Digo, ¿cómo que no la he hecho agua caliente? Mira, esto se corrige con agua caliente, esto también se corrige con... Mira toda esta carne que has dejado aquí. Esto tienes que coger con agua caliente y pisar, tienes que pisar. Digo, bueno, tía, yo es que... No, tía, no, estás dejando a la niña con mucha carne por aquí y mucha carne por aquí y tocando. Digo, vale, voy a intentar. ¿Sabes? Esos baños son como dices, que primero nacen así, hay que corregir los brazos, hay que corregir ciertas cosas. Yo no sabía que la carne hay que echarle agua caliente. Tú coges el agua caliente y echas donde tú veas como que tiene bastante carne, echas agua caliente y tienes que pisar. Y sí que me enseñó bastante, pero yo es que como que mejor que te lo haga otra persona. Sí, ¿sabes? Que cuando lo haces tú es como, pobrecita mi bebé, luego se pone a llorar y tal, pero cuando lo hace mamá Yaé, lo hace bien, te lo hace con... ¿sabes? Conocimiento de causa. Así es, sí. Yo me acuerdo que mamá, con el mismo agua que ese caliente que a mí me tiraba, cogía una cazuelita y a las niñas los ponía en el ombligo para ayudar a curar. Y yo era como... Pobre, y la niña gritando, claro. Sí. Y en el ombligo para curar, y en los genitales para deshinchar, y para desinflamar. Yo no quería y en el, decirlo. o sea, era como... Y luego con lo mismo, ¿no? Con un trapo que si le paso por la cabeza, porque esta cabeza ha sufrido en el canal del parto, o sea, como que todas estas cosas, y después, después ya me la dejaba a mí en plan, vale, pues ahora ya le puedes hacer tú el baño, el masaje, lo que tú quieras, pero claro, ella ya había hecho ese trabajo. Exacto. Pero claro, luego también es esto, ¿no? Que es como ellas se encargan. ¿Cómo nos sentimos nosotras cuando tú llevas 9 meses esperando ver a tu bebé, bañarle, estar todo el tiempo con él y te dice, le baño yo? ¿Por qué? No. ¿Cómo sentisteis vosotras al ver que mamá Yaé se lleva a tu bebé? Vuelvo y me repito, yo no puedo dejar más que dar las gracias y aparte también lo agradeces. Es verdad que es un momento muy deseado, pero también los nervios, el no dormir, a veces necesito un momento porque estás con esa cabeza de... Por una parte te amo como a nada y por otra parte, por favor, necesito un momento de desconexión, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue que mamá me enseñó cómo hacerlo, lo hacíamos en la bañerita de la peque, oye, pues hay que irle dando forma a la cabeza, vas movilizando las extremidades, además también en el pecho le daba como un toque en cada pezón que decías, oye, ¿y esto ahora qué significa? Lo de la buri, ¿esto que ahora qué significa? No el tema de la inflamación y luego la espalda, ¿no? A los
los lados de la columna también una serie de toques para dar y luego movilizarla. ¿Lo has visto una vez? ¿Lo has visto 2 veces? Bueno, pues ahora ya sabes cómo tienes que hacerlo. Sí, o sea que a partir de la tercera vez ya te encargabas tú de hacer los baños. Sí, igual lo hizo un día, porque además eso es otro punto que a lo mejor también contrasta con lo que se hace aquí. Aquí te dicen que el bebé con una vez a la semana que lo bañes es suficiente. Sí. Nosotros estábamos bañándole 2 veces al día. Imagínate el contrapunto. O sea, era por la mañana y por la noche. Mañana, noche, mañana y noche, todos los días. Cuando hablabas con el resto de mamás de aquí, que le bañas 2 veces al día, y eso, digo, es un tema cultural. Y no pasa nada, ¿no? Y hacíamos todo ese trabajo, que a lo mejor no te sé decir si los niños de la misma edad, si hay alguna diferencia entre uno y el otro. A ella le sentaba muy bien, tenía sus masajitos, estaba relajada, pero sí que eso fue un traspaso más o menos inmediato. Venga, ¿no? Porque al final, bueno, mi madre no tiene 20 años, pero bueno, ese punto que es para que tú misma sepas hacerlo, porque va a algún momento que toque el baño y yo no estoy, no vas a estar esperando, ¿no? Con lo cual te lo enseño y ahora lo haces tú. Yo creo que también es otra de las adaptaciones que hacemos, ¿no? De la tradición, porque al final, claro, antiguamente pues la mujer no trabajaba, entonces estaba en casa y podía hacerse cargo como completamente, pero ahora nuestras mamás ya tenían que salir a trabajar, ¿no? Lo que decías tú, que la tía pues era una mujer muy ocupada, entonces tiene que salir a trabajar y tal, entonces poco a poco vas como delegando ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor antes no, que cogían y se hacían cargo del bebé. Yo me acuerdo que yo el primer YAE que fui de ayudante de la abuela, yo era adolescente, y cada vez que el bebé lloraba tenía que ir yo a buscar el bebé. La mamá estaba así tumbada en la cama y era como yo tenía que ir, coger al bebé y llevárselo a la mamá para que mame. Cuando ya había terminado de mamar y el bebé estaba tranquilo, lo tenía que sacar porque la mamá tenía que dormir, ¿sabes? Entonces como que prácticamente yo en aquel momento obviamente no estaba allí, pero ahora cuando he sido madre he conectado con eso, decir qué duro, ¿no? También, o sea, como no, tiene que dormir, sácale al bebé, tiene que dormir, sácale al bebé. Entonces cuando ella dormía había que sacarle al bebé. O sea, a mí me sacas a mi bebé cuando yo duermo y era como, mira, ya, yo duermo con mi bebé. Yo viví algo parecido porque mi mamá que fue mi mamá, claro, en el momento que yo di a luz ella ya estaba jubilada, entonces durante todo mi YAE, que fueron 3-4 semanas, bañó a mis hijos, ¿no? Entonces no tuve ese punto de enseñanza y cuando me dijeron, ahora báñale tú, era como, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo lo hago? Si se metía en el baño. Y aparte que al principio me removía un poco de sentimiento de que, jolín, pues oye, no sé hacerlo, ¿no? O te estás llevando a mi hijo, ¿no? Entonces ahí tuve un poquito de fue una parte que no me acabó de gustar. Pero bueno, estoy viendo que hay otras opciones y totalmente válidas, sí, está muy bien. Luego. Al final, claro, fue un trabajo que hizo porque Matías, por ejemplo, nació con una deformidad en la cabeza. Sí. Del momento del canal del parto que se solucionó, o sea, ahora tiene una cabeza preciosa, ¿eh? Pero en ese momento, pobrecito, parecía un alien. Entonces, a raíz de los masajes y de su crecimiento, pues mejoró, se corrigió. Quizá yo no lo hubiera podido corregir tan bien porque pues al final no tengo la experiencia, ¿no? Pero a contrapartida está ese sentimiento de que, pues es mi hijo, ¿no? Esa parte. Otro de los temas del cuidado, que vuelvo al cordón del cuidado del bebé, es que yo me encuentro hoy en día, a mí me ha pasado con las chicas, que es el tema del percentil del crecimiento, o sea, es que estamos como muy obsesionados hoy en día con el tema del percentil, ¿no? Que básicamente es cuánto crece, cuánto engorda, cuánto pesa, cuánto tal, y antiguamente o sea, se medía con estas cuerdas. Claro. Le ponían las cuerdas a los niños, ¿no? A las criaturas en muñecas, tobillos, cintura, ¿no? Y esto, y según cómo se iban como quedando más ajustadas, ¿no? Era que el bebé estaba creciendo y vivíamos con eso tranquilamente. Hoy, en cambio, es como, no, hay que pesarle cada semana, mirar cómo está. Uy, pesa 100 gramos menos del percentil. No, esto no acaba de... Entonces, en tu caso, ¿cómo te sentiste tú, que sí que tuviste las cuerdas y el bebé y todo, con esta dualidad, ¿no? De la medicina moderna que pesa constantemente? Yo aquí he de decir que
para mí el sentido de esto era como un amuleto. No lo he vivido o no me lo han trasladado tanto como a nivel de control de crecimiento del bebé, sino de amuleto, ¿no? De protección, ¿no? Inclusive en estas en concreto, en principio eran rojas, hubo un momento puntual, porque a veces los bebés parece que se quedan mirando como si vieran algo que tú no ves, inclusive lo interpretamos como que, oye, igual hay algo en el ambiente, alguna aura, y se reforzó con este hilo negro encima, que esto ya es nivel extremo de protección, vamos a decir. No lo he vivido como ese punto, sí que a lo mejor, pues mi madre como madre, esos comentarios que a veces por las madres, seguro que no tiene hambre, seguro que ha dormido bien, seguro que le has dado de la otra teta a ver si tal, le estoy viendo un poquito, esas cosas que a veces también te pones en duda a ti misma de si lo estás haciendo bien o no. No controlado con esto, pero sí de que las mamis pues que te orientan y a veces pues también ese punto de dejarte aconsejar, de dejar que fluya, ¿no? De compartirlo entre las dos. Ella sabe que el bebé es tuyo y es tu responsabilidad, pero también dejarle ese espacio para que ella pues te pueda decir que para eso está, no te van a estar aquí cuidando y luego no querer aceptar nada de lo que te digan, ¿no? Lo he vivido más desde esa parte que no precisamente con ¿Y esto. ¿Y esta pulsera que es totalmente negra? Bueno, Esto, ¿te la puedes enseñar? No sé si se ve bien. Sí, esta pulsera es más de lo mismo, que era un poco de refuerzo a esto de aquí. Sí, está en un momento dado, lo llevaba en el bracito. Y estas son las más pequeñitas, son las que van una en cada brazo y otra en cada pierna, y la grande que es la que llevaba yo en el cuello. Sí. ¿Y se las sacabais en algún momento o en el momento del Simplemente baño? en el momento del baño por protegerlo un poco, pero luego enseguida la volvíamos a poner. O sea, yo inclusive pues dormir con ellos, o sea, estábamos continuamente, ay, cuidado que no, porque a veces la manipulación pues tampoco lo podía tocar todo el mundo. Entonces pues eso lo hemos mantenido hasta el último día que hicimos la salida del YAE. Has hablado antes de que, claro, que la mamá YAE al final te aconseja, ¿no? Sí. Y te asesora de cómo puedes cuidar a tu hijo, ¿no? Entonces, claro, al final en estos baños, en estos cuidados, ¿no? O sea, crea mucha complicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían? Porque hay diferentes versiones y me gustaría saber cómo conectasteis con vuestra mamá YAE y cómo fluyó, ¿no? Este cuidado y cómo sentisteis vosotras sobre todo. Fue de manera natural, ¿no? Como digo, es mi primera hija, entonces tú puedes haber leído, visto películas, escuchado la experiencia de todo el mundo, pero cuando tienes esa personita ahí en las manos que parece que se te va a romper, que parece que voy a saber hacerlo, pues esa mano, ¿no? Decir, mira, esto ahora me recuerda a cuando mientras te van hablando, te van diciendo, a vosotras también os hacía lo mismo y yo sé que no me he roto, no me ha pasado nada, no se me quedó un brazo en ningún sitio, porque a veces ves según qué estiramientos, dice, ya está. Ya, Ay, sí. uy, mamá, ¿quieres decir? Déjame a mí, confía, ¿vale? Entonces, es eso, ¿no? Y aparte, yo estaba en las mejores manos que podía estar, o sea, no era una persona, una tía de allá que dices, y esta señora que no nos conocemos de nada, ya habíamos estado hablando o de alguna manera haber preparado para el día que llegase, ¿no? Como os decía antes, el momento del bautizo, que tú vives en un tercero y tu madre te dice que va a sacar a la niña al balcón, yo no quise ni mirar. Claro. Y dije, mamá, no, ¿quieres decir que... Sí, tú déjame a mí. Y yo, mamá, ¿quieres decir? Le dije a mi hermano, ponte al lado de la mamá por si algo, ¿no? Entonces cuando yo vi... ¿No? Pero todos esos momentos que yo creo que incluso a ella... recibió la fuerza de donde fuese para hacerlo y tener la seguridad de que en otro momento dices, qué locura, pero luego pues te dejas llevar, es que claro que no le va a hacer nada malo, ¿no? Pero de momento el desconocimiento, el no haberlo vivido en directo, hay cosas que a lo mejor no entiendes, ¿no? Igual un tema que me ha quedado un poquito ahí, el tema del idioma, yo entiendo más nuestro dialecto que hablarlo, y hay una serie de cosas que a lo mejor también acompañaban esos momentos en las bendiciones, en la música, que ahí me he perdido un poco, ¿no? Pero he confiado, o sea, no lo entendía, pero sabía que estaba pasando alguna cosa buena cuando te están haciendo, te están hablando, te están bendiciendo, cuando te están colocando esto también hay una bendición que acompaña. Entonces
eso también te hace pensar que todo va a ir bien, ¿no? Esa Ujú. conexión que decimos, esa emocional, esa tranquilidad, ese conectar con la identidad, el Ujú. de mujer a mujer. Ahora yo también me pongo en el lugar de mi madre, sé lo que significa, ¿no? Cuando muchas veces te dicen, ya lo entenderás algún día, ¿no? Ujú. Esto también es de esas cosas como el embarazo, que si no lo vives, ¿cómo Hasta que explicas sí. el movimiento de tu hijo en la barriga? Es como... Pues como cuando se te mueve un bebé dentro. La que lo ha vivido lo sabe, el explicarlo y transmitirlo es difícil, Es muy ¿no? difícil, Pues sí. esa Sí, sí. conexión también, como de madre a madre, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, ¿Y sí. tú tuviste cómo fue tu conexión? ¿Tuviste conexión? ¿No la tuviste? ¿Hubo diferencia de opiniones? Bueno, fue, como dice ella, algo natural, la verdad. Una cosa natural, o sea que, mm, ¿cómo lo digo? A ver, que te enseñen cómo se hace todo. O No sé sea, cómo explico. te sentiste acompañada si hubo algún tipo, porque al final es un momento que es muy lábil para la mujer, porque tienes las hormonas de, ¿no? De arriba para abajo, Ujú. te sube la prolactina porque estás lactando, la oxitocina te está bajando, es un momento que estamos en, ¿no? En otro, de hecho, es muy frecuente que hayan depresiones postparto por eso. Ujú. Entonces, si en tus momentos puedes hablar tranquilamente, si en tus momentos tuviste algún tipo de acompañamiento y si, Pues ¿cómo sí, lo con la, recibiste? sí, con la tía, la verdad, tuve bastante dentro de lo que ella pudo hacer. La verdad, Ajá, estoy súper agradecida, Claro, ¿entiendes? sí, sí, sí. sí. Porque, claro, dentro de su ocupación hacía lo que podía, claro. Ujú, La tía salía y venía, no sé, salía como hoy y venía quizás al día siguiente por la tarde, ujú, ¿sabes? A veces tenía que cocinarme el tío, o sea que Sí. hacía lo que pudo, así ujú, hizo lo que pudo, ¿vale? ujú, Yo súper agradecida. Con la tía que vino de Tarragona, ujú, pues sí, era un poco más la conexión más directa, más día a día, ujú. más de enseñar, más De asesorar. de asesorar, Ujú, de enseñarte cómo hay que hacer, qué hay que hacer, los baños, tú, todo. Sí, la verdad ujú, que sí, dentro de lo que pudo, sí, un ujú, poco. Yo creo que al final Sí. también es como que cuando tú tienes a una persona que está allí, ¿no? Te está cuidando y Sí. sientes, ¿no? Que claro. mal o bien el tiempo, por lo poco que sea o tal, te está cuidando y te está dando todo este cariño y toda esta dedicación, creo que al final como que esa conexión se acaba dando. Más Ujú, grande, más pequeña, si ya había una relación a lo mejor anterior, ¿no? ujú, Puede ser más grande, si esta relación igual no era tanto. A mí, por ejemplo, con el primero, con Isana y Lucía, me pasó que no había nadie aquí. Entonces, bueno, vino una tía, estuvo unos días, se iba, vino mm, otra, luego, claro, Sí, entonces con cada una tenías como una sí. conexión diferente, entonces diferentes manos, pero al final no dejas de dejarte en confiar que al final esta persona está viniendo, está haciendo todo este camino para llegar hasta aquí, mm, está trabajando, pero sale del trabajo y viene y te da un masaje, estás como rindiéndote a eso, Ujú. ¿no? O ujú, sea, decir, pues lo recibo con lo que sea, lo recibo con las ujú, manos abiertas, Ujú. porque entiendes que es un sacrificio, ¿no? ujú, Que Sí, está ujú. haciendo esta sí. persona por Sí, sí. cuidarte y darte. Sí, sí. Entonces, Sí, sí, la reflexión que ha hecho Sandra, ¿no? De que al final confías, ¿no? Tú también lo acabas de decir, y que te te pones en el lugar de la otra persona cuando has sido madre, ¿no? Entonces Ujú. valoras más bueno, yo por lo menos valoro la Sí, maternidad que sí, ha tenido mi mamá después de sí. haber dado yo a luz, a pesar de que hay mamás yaes que no, o sea, no es un requisito para ser tu mamá yae de alguien que haya sido mamá, hay muchas, ¿no? Lo sí, que nos sí, sí, explicaron en el sí, sí. episodio anterior. Ujú. Y bueno, sí, la verdad que hemos sido muy afortunadas, tanto si hemos tenido mucha conexión como como nuestra mamá ya o no, como vosotras dos Como, en Ujú. algunos casos, Ujú. igual hemos sido muy afortunadas de haber tenido este Claro. acompañamiento, porque Así sí que es. el tema de la depresión postparto está muy ligado a que si realmente has estado cuidado o no sí, en el sí, postparto, sí. ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en ese sentido, yo al principio, con el primer parto, digamos, em,
pasé por una depresión porque justamente no tenía ese acompañamiento al principio. Entonces fue duro, ¿no? La lactancia, ver que no fluye, bueno, todas las expectativas que tenías, el parto, lo que hablamos, ¿no? Un parto por cesárea, de urgencia, última hora. Entonces todas estas cosas, claro, sales del hospital, llegas a casa, estás sola, no, que el bebé no come, no, que tal. Es como, uff. Y claro, cuando te llega esa persona y te arropa y te mima y te cuida, dices, wow. Un parto gemelar en tu caso, ¿no? Exacto. Tú imagínate, Sí, ¿no? sí. La primera vez que fuiste mamá, además, De por partida gemelos. doble. O Toma sea, ya. si a veces... No, claro, si con un solo bebé a veces Ya, tienes la ya. sensación de que te faltan brazos, Sí, es que llega un momento que esa red, ese sostén, es súper importante. Sí, sí. Y además, perdonar que de esto, pero es que pones en valor todo lo que es un día a día, que alguien, como tú estás diciendo, pare su vida por ti. Se me vuelven a poner los pelos de punta. Sí. O sea, con la carga que supone el cansancio, ¿no? De cuidar de una persona tan dependiente y decir, oye, la comida a las 2 ya está preparada, en la mesa puesta. Mi madre decía en casa, a Sandra tenemos que mimarla. Yo me sentía Claro. de decir, oye, te hemos comprado los yogures Sí. que te gustan, Sí. tu ropa lavada y planchada, Sí, sí. las cosas de la niña a Sí. punto, Sí. no, venga, vamos a hacerte tu baño, te vemos un poquito así, vete a descansar, ya te la cojo yo un momento. O sea, vivir todo eso, ojalá pudieras estar de ya hasta que la niña tiene 18 años. Y tanto. ¿Viste? O sea, ha sido decir, no tener que... Y luego, cuando sales de todo eso, digo, ahora vete a comprar, vete a pensar que tienes que cocinar, qué quieres comer, ¿no? Y no, o sea, ha sido una cosa maravillosa. Igual, yo quería resaltar, esto Sí. es un tema que tenemos que hablar más adelante, Sí. porque claro, estamos hablando en el caso de que la mamá haya tenido el hijo y el hijo esté, pero imaginaros cuando hay una pérdida de este niño, ¿no? Los partos. Igualmente esta tradición se mantiene, ¿no? Sí, Haces tienes que tus ser ya baños igualmente. y si sin estás, bebé, estás sí, sería acompañada durísimo, la verdad. y transitas en este duelo, ¿no? Y el hecho, yo supongo que el hecho de obligarte, ¿no? A bañar, ¿no? Pues como una forma de retomar fuerzas, ¿no? Porque al final ese agua que nos tiran, aparte de limpiarnos, ¿no? Por fuera, es como, ¿no? Una liberación interna, ¿no? Que se tiene. Además es como Muy que en esta bonito. sociedad Somos no muy se da, ¿no? afortunadas. Este espacio al duelo. Es como has tenido una pérdida gestacional y es el tiempo todo lo cura, tranquila, ay, qué pena, pero bueno, lo volvéis a intentar, ya volverá a ser, ¿sabes? La próxima. Y es como que no se da ese espacio, ¿no? Si en lugar de esto recibes este acompañamiento, estos baños, este cuidado, o sea, te permite también transitar, ¿no? Yo creo que esto nos da Para otro. No, nos da para hablar largo y tendido también, pero creo que es muy importante, o sea, aquí como subrayar esta labor de una mamá yae que acompaña en todo, ¿no? Mima y cuida en todo. Es como, sí, es de admirar, es de admirar, es de admirar. Entonces, al final es un... A ver, perdón, que quiero puntualizar. Nosotros hemos tenido una mamá yae que ha sido adaptada, ¿no? O sea, que se ha dormido en su habitación, pero lo que hemos aprendido es que la mamá yae tiene que dormir contigo en la habitación y no duerme con su marido. Entonces, claro, muchas veces... O sea, no es que me sienta juzgada, pero sí que me han dicho, oye, has hecho menos tiempo de yae, ¿no? O la mamá ya en mi caso venía a mi casa, entonces no ha sido un yae tan tradicional, pero ella también ha tenido su parte positiva. Lo quería dejar escrito. De que también... No, claro que claro que sí. Bueno, vivimos en una sociedad, la crítica es muy gratuita muchas veces y a veces es porque haces y a veces porque no haces, ¿no? Claro. O a lo mejor piensas, mira, estaba disfrazada con esto y realmente no sabía lo que está haciendo. O sea, también recibes a veces comentarios, uy, ahí estáis haciendo eso allí y tal, pues ¿qué pasa? Sí. Y tanto. Y duermo con mi marido, sí. Porque otro tema es la separación de pareja. La separación de pareja. Tú, en tu casa, eres mamá monomarental, ¿no? Sí. Pero tú, tus hijos, los has tenido en pareja. Entonces, primero hubo una separación, entiendo. O sea, me gustaría que explicaras un poco... La separación con la pareja. Sí, o sea, ¿cómo la vivisteis? ¿Cómo la vivisteis esto? Mi primer bebé, es que yo no vivía con la pareja. Ajá. Fue la segunda y la tercera, es cuando ya vivíamos juntos. Ajá. ¿Vale?
Pero el primero no, el primero yo vivía sola, así que no fue un problema, no fue muy difícil. Exacto. ¿Vale? Y el segundo y el tercero te hicieron el YAE en Bueno, casa. YAE. Me ayudaron, Ayudaron. que son dos cosas diferentes, yo siempre lo digo, no es lo mismo que te hagan YAE que alguien que te venga a ayudar porque has dado a luz, son dos cosas diferentes. YAE es esto, YAE es lo que me hizo la tía dentro de sus posibilidades y YAE es lo que me vino a hacer la otra tía, pero lo que me hace mi hermana, que me hizo mi hermana en el segundo y en el tercer parto ha sido un acompañamiento en plan... Ya que has dado a luz por cesárea, voy a estar aquí 2 semanitas haciéndote la comida, por ejemplo, que ya lo agradezco, es mucho, ¿vale? Pero no es, YAE no es lo que se llama YAE. Fueron cuidados, Fueron cuidados. no fue la tradición. No fue la Sí, tradición, fueron cuidados. exactamente, sí. Me gustaría hacer una aportación. No he tenido esa figura masculina, pero por lo que me explican también, efectivamente lo que comentas, que te sacan de tu entorno, que no tienes contacto con el padre de los niños, él puede venir a visitarte, y también me cuentan que habitualmente este YAE duraba a veces casi 2 años, ¿no? Me contaban lo que estábamos diciendo antes. Ahora igual la mujer moderna, vamos a decir, tiene un permiso para hacer las cosas, igual también en el pueblo también la mujer ya ha salido de casa, también trabaja fuera de casa, pero antes se dedicaba a su huerta, a sus cosas, entonces ella, su tiempo de vacaciones, entre comillas, era ese tiempo de YAE, porque el resto te dedicabas a la casa, a la crianza de los niños y demás. Que me cuentan también que el aceite, parte de las propiedades que tenía, aparte de hidratar y demás, también era ese lustre para cuando salías del YAE, cuando te volvieras a presentar delante de tu marido, te viera lustrosa, que te estabas bien cuidada, con una piel radiante, y para volver a tener ese atractivo de cara a tu pareja, ¿no? Y de hecho me decías que los niños solían tener una diferencia de 2 años, porque claro, tenías ese YAE en el que quieto parado, para la que salías nos poníamos en marcha y otra vez, ¿no? Con lo cual, aquí nuestro famoso aceite de palma tenía aquello, ¿no? La figura no participaba entonces tanto del cuidado del bebé, que a lo mejor aquí es otra reivindicación, pero pues eso es lo que quería aportar. Yo creo que aquí también nos va a tocar también otro podcast. Este tema a mí me da para tirar mucho del hilo, ¿no? Para hablar también del vínculo, de cómo se crea y tal, pero yo creo que da mucho. Bueno, en este caso no nos hemos tenido que separar, pero bueno, hemos recibido cuidados por parte de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que también me gustaría también como resaltar esa parte, ¿no? Que es como, no solo está la mamá YAE, también está toda tu comunidad, toda la familia, ¿no? Entonces, en el pueblo, en el caso de en el pueblo, por ejemplo, si la mamá YAE está ya ocupada en cuidar de la mamá, entonces, claro, ya no, esto que decíamos, ¿no? La finca, tal, ya no tiene tanto tiempo para trabajarla. Entonces ahí es donde entra la comunidad en ese aporte. La pareja no está, pero sí que trae comida. Entonces es como... cómo hemos adaptado eso y cómo lo vivimos a día de hoy, porque al final vivimos en una sociedad completamente diferente, ¿no? Cada uno con sus vidas súper ajetreadas, pero yo seguí sintiendo que tenía mi comunidad. No sé si a vosotras os pasó lo mismo. Bueno, sobre lo de las visitas, la verdad que, como se dice, YAE, sí que hay una mamá YAE, pero por ejemplo, si somos hermanas, por ejemplo, 4 hermanas, tú tienes una YAE, yo tengo que saber que tú tienes una YAE. Así que es lo que dice de las visitas. Yo de vez en cuando también tengo que participar mínimamente en los cuidados, lo que viene a ser la visita con mi parte de comida, la visita con, no sé, hoy vengo yo y, por ejemplo, por las tardes, por la mañana quizás no pueda, pero por las tardes quizás vengo y participo en bañar al peque, te ayudo con eso, o te ayudo a tirar agua también, ¿sabes? Las visitas son eso. Pues aquí lo que es, la verdad que yo tampoco no me he sentido mal, las visitas las he recibido, las he recibido, y cada vez que venía alguien era, normalmente la mamá YAE, lo que es YAE, tú no te puedes sentar donde se sienta YAE. YAE tiene que tener su sitio, en la cama de YAE no se sienta nadie, así que las visitas son en el comedor, por decirlo algo. Y luego si eres YAE tienes que coger lo que es, en Guinea,
tienes que coger lo que es un trapo, lo que sea, antes de sentar en una silla, primero lo pones y luego te sientas tú, Ajá. ¿vale? Es así, pero las visitas son... Colaboraban. sí, Ujú. son para colaborar. Exacto. Ujú. Aparte de que la mamá tenga yae, la familia también tiene que colaborar en eso, ¿sabes? Ujú. Pues sí. Sí, lo he vivido igual. Mm. De hecho, también me ha ayudado a conectar sobre todo con las mayores, las de la generación de mi madre, ¿no? Y era como si tuviera más madres de las de habitualmente, ¿no? Alguna también ha venido y ha pasado el día conmigo, porque también lo que comentabas es un sacrificio para la persona que está pendiente de ti, aparte de sus propias necesidades, de las tuyas y de las de tu bebé, ¿no? Ujú. Entonces, que venga alguien también de su generación que entiende lo que se está haciendo y dice, no, vengo a cocinar y hoy tú descansas a cocinar, Exacto. también reposa un poco y te preparan comida. O bien y de repente, ding dong, ¿quién es? El tío tal y el tía Pascual. Abres la puerta y bolsa, 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 bolsa. Sí, Dices, bueno, sí, sí. ostras, arroz, Sí, sí. aceite, pollo. Son visitas que de verdad vives un momento que dices, ¿no? Y el cómo estás de verdad, a estar contigo, aunque sea una hora, media hora. Sí, Gente sí. que viene desde no sé dónde, gente que hacía tiempo que no veía, ¿no? O sea, al final varias manos cogiéndote la mano, acompañándote, celebrando ese momento contigo, de decir, ostras, ¿no? El canto a veces improvisado, ¿no? No te ven ahí con tu bebé y tú te ves ahí a la gente y dices, esta gente está aquí por mí, están mí. aquí por mi familia, Sí. ¿no? Y cómo te arropan, ¿no? En todos sí. esos momentos, Ujú. la verdad es que Sí, bien, sí, se muy han bien. portado. Aprovecho Sí. aquí para decir que se han portado. Sí, sí, sí. Es que ya al final te permite eso, estar en tu posparto, ¿no? Porque no por comparar, pero aquí parece que des a luz y ya tienes que estar en la vida, ¿no? Llevando a los niños al cole, Sí. haciéndote cargo de la y el Sí. YAE te permite de, oye, tranquila, Sí. estás empezando, ¿no? Sí. Te acompaño, Sí. ¿no? Ajá. Te pone en tu sitio y te permite ser YAE, te permite, pues que, porque al final con la sociedad de ahora, que el tema de la moda y los cuerpos, ¿no? Parece que salgas de dar a luz y oye, tengas que volver a estar como una sílfide, ¿no? Y ¿no? Sí. Te ponen tu uniforme, como decías Sí, tú, sí. tu cordoncito, todo eso, y te permite vivir Sí. ese momento de Sí. posparto, ¿no? Sí, sí. Muy bonito. Yo no sé cómo has vivido tú las visitas que has tenido los 2 días. Uy, Los 2 tipos de posparto, perdón. mira, yo con el tema de las visitas, mira, yo siempre, para mí hay una anécdota que siempre recuerdo y siempre explico, que es cuando venían las visitas y mamá era como que, bueno, ok, estamos hablando de visitas, pues mis amigos, los amigos de mi pareja y tal, ¿no? O sea, digamos que no desde esta visión de comunidad, que no tienen esta visión de comunidad de vengo a visitar y te traigo, pues lo que tú has dicho, la comida, o voy a lavar los platos o tal, ¿no? Que es como que una visita que al final tú sientes como visita, que te tienes que sentar, no estás como una yae ahí así tirada, ¿sabes qué tal? No, que te tienes que sentar, tienes que conversar y tal. Y me acuerdo que mamá era en plan, bueno, ya es hora de comer, Neida. O, uy, ese bebé ya tiene hambre, ¿sabes? A la teta, ¿sabes? Como encontraba la forma de que esa visita fuese cortita, Cortica. lo justito, ¿sabes? Como que yo no tuve esto de, bueno, que sí pone el pañuelo para sentarte o tal, pero sí que recuerdo que mamá, estas visitas... no las llevaba bien. Las Las controlaba, exacto, Ujú. las controlaba. Era como, bueno, Neida, ya tienes que descansar. Y yo era como, pero si estoy bien, ¿sabes? Llevas mucho tiempo sentada, ¿sabes? Entonces te lo decía de una forma que tú ya entendías, porque ella ya, según como en el día a día, ella te va explicando, ahora estás así, tienes que descansar, es importante que estés tumbada, es importante que dejes el cuerpo recuperar, entonces reposar. Tal. Entonces, en realidad, agradeciste este intrusismo, Sí, entre comillas, sí, ¿no? sí, es en ese momento que estás allí y dices, bueno, no sé, es como cuando te vas de fiesta, ¿no? Y te dicen, bueno, vámonos porque mañana te toca madrugar. Y tú, no, pero si estoy aquí, todo bien. Y después dices, guau, menos mal, ¿sabes? Menos mal que pues igual. Para mí fue igual, es decir, sí, lo agradecí mucho. Y también esa otra parte, ¿no? Del sentido de la comunidad, la que decías tú, ¿no? El que venga una tía, te traiga la comida, o viene alguien, lava los platos sin preguntar, entra. Yo creo que esto lo tenemos como que meter más, ¿sabes? O sea, claro. hay que un poquitín meterlo en la cabeza, que cuando vas a visitar a una persona que acaba de dar a luz, o no, o sea, cuando tú llegas a una casa que hay niños y tal, en lugar de estar como pendiente de, ay,
no, voy a ayudar, o sea, vengo a ayudar. Sí. Porque aquí hace falta Hace una falta. mano. Sí. Esto de la música yo, por ejemplo, no lo viví en mis yaes. Bueno, sí, mi mamá se ponía a cantar a veces, las visitas que venían colaboraban la mayoría en traer comida, pero la música no lo viví igual. Y la música también es muy importante en el momento del cierre, ¿no? Si nos podéis explicar un poco cómo fue, porque se hace una fiesta, ¿no? De cierre. Sí, ¿quieres empezar? Bueno, lo que yo he vivido de mi hermana. Porque aquí, bueno, después de que terminó, la tía me llevó a casa, en plan, bueno, y luego me compró, yo creo que me compró cositas para comer, sí, los primeros días, para no salir los primeros días, yo creo que la tía me compró cositas para comer. Pero como la otra tía vino de Tarragona, es al revés, te toca a ti ofrecer algo porque ha venido, ¿vale? Es diferente. Pero con mi hermana, lo que he visto de mi hermana es un boom, una fiesta. Ese final es como, ay, hemos terminado bien, todo ha salido muy bien. Entonces aquí hay que hacer fiesta a lo grande, ¿sabes? Se compra ropa africana, todo el mundo tiene que llevar huancaí, se dice, bueno, el mismo color. ¿Cómo se dice? Huancaí, se dice huancaí. Todo el mundo tiene que llevar lo mismo, bueno, en plan popó, tela popó. Ella tiene que llevar un vestido bien bonito de popó con su bebé. Vale, yo he visto de las dos formas, de manera que mi madre ha cogido fue una ahijada, sí. Hizo Yaé a la hijada estaba casada, entonces tienes que coger y llevar a la Yaé a su casa, ¿vale? A casa de su marido. Hacerla saltar 3 veces, 3. Tiene que saltar, sí. Tiene que saltar 3 veces. Yo tampoco. Y luego la fiesta, lo que viene a ser los cánticos, y luego mecuyo, mamaracho, si puedes, si la economía, si puedes, pues también. Comida, bebida. Pues bien, lo que viene a ser Esther, que era en casa, que madre soltera y tal, entonces se hizo en casa lo que es baile, y luego el domingo se hizo mecuyo, mamaracho. Mamaracho en casa se dice mecuyo, se dice mecuyo. Entonces se hizo mecuyo y hay que poner a la mamá, a la Yaé y al bebé ahí en el medio, y luego Mecuyo tiene que bailar, bendecir, y hacer cosas, y luego sí, ese es el final, sí termina la Así muy es. bonito. Así es. Pues os comparto mi experiencia. También he traído otras cositas. Soy apegada a estas cosas que de repente te ayudan a conectar, ¿no? Pues eso, en medio del proceso del Yaé, también tuvimos que planificar la salida del Yaé, ¿no? Entonces digo, bueno, mamá, ¿y esto cómo se hace, no? Dice, bueno, normalmente llamas a la gente que te ha venido a visitar, es una manera de corresponder y de agradecer pues todo este tiempo, ¿no? Marcamos la fecha condicionada a que teníamos que ir a un bautizo. Yo no había salido hasta la fecha y dice, bueno, era de una familiar directa, queremos ir, pues el fin de semana anterior, que además llegaba mi padre, al que también queríamos que viviera este momento, pues entonces lo organizamos así. Casualmente, además, la única abuela que nos queda estaba en Madrid en ese tiempo, mi hermana la fue a buscar para que estuviera, también fue un momento bonito de las 4 generaciones, ¿no? Entonces, como ya dice, te acompaña la música. Mi madre nos preparó días antes. Os traigo un cancionero que nos hizo ella. Ahora, esta es la letra de mi madre. Con algunas de mis hermanas y alguna prima nos quedamos en algún momento. Dice, yo sacaré las canciones y vosotras contestaréis, os lo comparto. Ella escribió en rojo lo que era el coro. Ahí tenemos varias canciones que cantamos. También pensamos, bueno, como dice ella, el popó, ¿no? Aprovechamos unas telas, yo os he traído el trajecito que le pusimos a la niña. Esta fue la tela que escogimos, que todos íbamos vestidos igual, y la niña le escogí esta faldita con este body de la mamá y de la niña, ¿no? Y esto lo lleva en la cabeza. También nos solían explicar que esto muchas veces, también en bodas o en otros eventos, también se lleva el mismo popó para identificar a la familia, o cuando venía alguien de lejos que supieran dónde era, ¿no? Porque ibas con esto. O
Sí que esto nos acompaña. Preparamos el cancionero, avisamos a la gente, pedimos que también nos colaboraran. Cada mami de familiar también trajeron una olla. O sea, eso era una cosa tremenda. De los familiares también toda la noche cocinando, haciendo y demás, ¿no? Entonces lo que hicimos una vez que llegó todo el mundo a casa, la forma de adaptación, porque esto normalmente lo haces en el patio, pues lo hicimos en el terrat. Subimos arriba en las escaleras y donde se tiende la ropa, pues ahí lo hicimos. Bueno, perfecto. Subimos, mi madre empezó a entonar las canciones, fuimos en fila, subimos arriba, ya había preparado una silla donde yo tenía que estar con la niña y también, ¿no? Hicimos una vuelta al ruedo, vamos a decir, y también me dijo, tienes que saltar, cuando yo te diga, haces como 3 saltos, ¿no? Sí. Fue hasta hubo quien estuvo tocando un gombo, el tío Evaristo nos dejó el suyo, lo tenemos también en casa, tocando nuestras canciones, acompañados de todos los que pudieron estar, ¿no? Y a raíz de allí, pues ya, pues eso, también hicimos el momento de fiesta y demás. Se me olvidaba comentar, en la salida del YAE, ese mismo día, cuando nos levantamos, antes de empezar todo, mi madre dijo, avísame cuando os despertéis. Y cuando vuelvo a esto, nos despertamos, le avisé, mamá, ya era el día de la salida del YAE, ya nos hemos despertado, y dice, bueno, pues voy a ir para vuestra habitación. Vino con unas tijeras, que dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? y también acompañado de unas palabras, pues primero me lo cortó, me lo quitó a mí, y luego llevamos a la bebé a otro espacio, y también mientras le iba cortando y le iba sacando, iba haciendo como unas bendiciones, ¿no? Con lo cual, por eso ahora esto está de esta manera, pero esto se corta el día de la salida del YAE, ¿no? Entonces es un momento de gratitud, es un momento de amor también. Estuviste súper removida en ese momento, ¿no? Qué emoción, ¿no? Bueno, hoy esta mañana estoy también reconectando y mucho eso, y también me gustó, yo creo que fue un momento de compartir en comunidad, porque muchas a lo mejor de generaciones de mi madre, un poquito por encima de la mía, nos decían que claro, salieron tan jóvenes de Guinea que no habían vivido una salida de YAE en su vida, no sabían, o sea, fue un momento de estar atentos a todos, ¿no? Y luego también surgió una parte de debate, ¿no? Porque éramos gente de diferentes generaciones, y decir, todo este legado, ¿quién lo tiene que transmitir? Es decir, ¿los jóvenes debemos preguntar más o los mayores tienen que explicar más? Eso fue también un punto, también un poco de controversia, de que a veces, ¿no? ¿Quién se tiene que acercar? El tema es que haya una inquietud, acortar distancias. Somos una mezcla de culturas. Nuestros hijos se están criando aquí. Si yo ya he tenido ciertas dificultades, ¿qué va a ser, no? Cuando nosotros criamos, a veces tienes, no, això, agua, me va, water, tal. Estamos en un mundo que tenemos que mezclar todo eso y te preocupa, ¿no? Pero bueno, esta fue nuestra salida de YAE, que además indica que ya te vuelves a incorporar a la vida social, ya puedes salir y todo aquello. Así que, pues, estos son. Respecto a tu preocupación de cómo trasladamos esto, yo creo que justamente nuestras mamás yaes no han ido a una escuela de mamá yae, lo han vivido porque se lo han hecho a ellas. Entonces, ellas nos lo han traspasado a nosotras, y creo que cada una de nosotras ahora tiene un poco la responsabilidad de pasarlo, ¿no? Entonces es como, se trata de esto, ¿no? No se pierde si nosotras seguimos pasándolo, y creo que es muy importante esto, ¿sabes? Bueno, por eso un poco la razón de estos episodios de podcast, ¿no? Para devolverle al YAE, a la tradición, pues todo lo que nos ha aportado, porque al final, claro, es una tradición que es oral, ¿no? Al final se transmite de contacto en contacto, pero no hay nada escrito, ¿no? Entonces, yo en mi caso, no, bueno, creo que las dos estamos aportando un poco con estos podcasts. Y gracias a todas vosotras y a todas, claro, las colaboradoras que estáis súper dispuestas a contar vuestra experiencia, podemos dejar también esto. Y ojalá, ¿sabes? Haya como más mujeres does que, como has dicho, ¿no? Que hacían años que no veían o que estaban como desconectadas de esta tradición, que estos podcasts les lleguen y les animen a, ¿sabes? Les remuevan tanto de la parte joven de investigar como de la parte mayor, digamos, para compartir. Es importante aprovecharlas, sí. Y a verse así. Y esos primeros días después del cierre, ¿qué tal? ¿Cómo sentisteis? ¿Cómo fue la transición? ¿Os dejaron? Bueno, ya está, se acabó. Espabilate, ahora llevas 4 meses. Es que es así, ¿eh? Es que es así. Es que es así. Te dejan como que, bueno, ya está, se acabó.
Ahora te toca empezar, levantarte tú, ir a trabajar. Luego, si tienes más niños, compaginar con los otros niños. Si no tienes, pues mira, con el niño que tienes, pues te toca cocinar, te toca atender a tu bebé, de todo. Te toca atender la casa. Ujú, Y si ujú. tienes una pareja también. Ujú. Y se te hace todo como Un Como mundo. una bola. una bola, de Ujú. verdad. Ujú. Ujú. Pues sí. Pues imaginaros, ¿no? Si se Sí. nos hace un mundo después de haber tenido este momento, Sí. imaginaros, claro, cuando no tienes esto Ujú, y ujú. sales, ¿no? Directamente del hospital a tu casa sin todo esto, entonces es como Ujú. agradecer muchísimo Ujú. este espacio que se nos da, ¿no? Que esta Sí, tradición nos permite tener. desde A mí me luego. gusta mucho también el tema el ritual de cierre, Ujú. porque también creo que es importante, o sea, yo lo percibo así, ¿no? Que es Ujú. como te permite decir, ok, hasta aquí, y Ujú. ahora viene tu nueva Ujú. yo, ¿no? Que es Ujú. como que lo que decías antes, parece que en esta sociedad sea como, hay que volver a ser tú, tienes que recuperar quién eras, tienes que volver a ser Sí, la que eras, y es sí. como, no. Ya. No Claro, ya vas a, no soy no. la que. Entonces es Claro, como este ritual te marca uy, ya eres madre, claro. ahora, ¿sabes? Tienes que hacer tu camino sola como madre, ¿no? Sí. Entonces es como que Ujú. a mí por lo menos yo lo siento así, ¿no? Que este Ujú. ritual es importante porque también Ujú. te hace como entender que, ok, Ujú. esta es mi realidad ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Como, Ujú. no sé cómo lo percibís las demás. Sí, sí. No, desde luego, creo que también vives como un pequeño duelo. Ujú. A veces son como microduelos en medio de un momento que, ¿no? Además se te presupone esa felicidad por ser madre, ese sentimiento tan grande y tú tienes tus momentos de decir, no, no me arrepiento, pero echo de menos algunos momentos, ¿no? Que Ujú. dices, ostras, yo creo que no sé cuánto tiempo, bueno, 11 meses que tiene la niña, que no sigo una serie, que no he visto una película entera, que los mensajes se me quedan 4 días por contestar, que estás con la cabeza Ay, en Marcito. 400 sitios de esto, me tengo que ir unas horas, va a venir mi hermana, tienes que dejar la comida, el no sé qué, el no sé Ujú, cuántas, ujú. acuérdate de tal. O sea, una capacidad que a veces te Ujú. sorprendes a ti misma y una fortaleza que dices, no, no sé de dónde la sacas, ¿no? Pero esos microduelos vale, eres madre, estoy bien, me siento que, ¿no? Aporto algo al Ujú. mundo, voy a dejar algo, aparte de ese legado de cultura también a nivel biológico, vamos a decir. Ujú. Pero claro, en mi caso particular, te ves acompañada todo ese momento del yae, todo el mundo que viene a verte, se te olvida hasta dónde está el súper, se te olvida hasta dónde encender el fuego, todo estás olvidada, hasta que, bueno, todo el mundo tiene su vida, cada vez las Espabilate. visitas van a menos, tu madre vive fuera y dice, bueno, yo también tengo que retomar mi vida y hay ese día que te quedas en el aeropuerto así, con Es la que tú lágrima, ¿no? tuviste buen yae, es que tú tuviste Claro, muy te buen, quedas es que así, tú tuviste yae, claro, de verdad, vuelves muy a bueno. casa y dices hola Sí, y uy que no hay papel higiénico, uy que no hay sí. los platos, hay que y vives ese microduelo y Sí, eso que sí. todavía no había empezado a trabajar, seguía sí. con mi bebé, seguía Ujú. con el apoyo de madre, pero el día que empiezas a trabajar, Ya. luego guardería, el Ah, separarse, ¿no? También de tu bebé que dices, ostras, esa separación, ¿cómo lo vive el bebé? Aún ujú. es hoy que a veces llora y yo sigo yéndome en plan, bueno, no mires atrás, ¿no? Vas viviendo en medio de todo esto, lo que decías, las emociones, todo, y cada uno es un mundo. Igual las que habéis sido mamás de más niños, cada niño no tiene Sí. nada que ver a lo mejor con el Qué va, anterior, ¿no? qué va, qué va. O sea que sí, hay un día en el que tiene toc toc, geloso en la realidad. Yo aún le sigo diciendo a mi mamá, ya oye, vienes hoy a hacerme ya. Y la pequeña tiene 4 años. ¿En serio? Bájate de ahí. Con lo cual, pues dices, bueno, Qué bien. somos personas familiares, yo creo que somos una cultura también familiar, que compartimos todo alrededor de una mesa, cada vez que tenemos un evento estamos, intentamos mantener todo eso, pero a veces, ¿no? Es como, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, sí, sí. pero Y la vida sigue. ahora que tenéis como ya, Ujú. estos ya se quedan atrás y tal, Sí. y ahora los estamos recordando, si pudieseis destacar, pues, uno de todos esos cuidados que recibisteis, ¿no? Y Ujú. decir, pues mira, se me ha quedado, esto es algo que yo recomiendo, le recomendaría a todas las mujeres que acaban de dar a luz, que
por lo menos esto De todas las de cositas, todas las ¿no? cositas, ¿no? Que dices, oye, pues mira, es que yo un YAE no puedo tener, vale, sé que no puedes tener un YAE, pero si puedes conseguir esto, hacer esto, o no sé, o algo que digáis vosotras, este cuidado me ha marcado mucho y creo que me ha ayudado mucho, ¿no? Algo que queráis destacar a nivel de los cuidados. El agua caliente. El agua caliente. Sí. Dices Así como como... con... Sí, porque... Lo necesita, ahora me iré a casa, lo necesita. Sí, el agua caliente es uno de los cuidados que yo recomendaría porque cada uno lo puede hacer en casa. O sea, en plan abrir el grifo y agua bien, pero bien caliente. Tienes que ponerlo de la parte que salga lo más caliente posible. Estos, como he dicho, mis dos nenas no he tenido ya, pero me llamaba cada día en plan, ¿estás echándote agua caliente? Se preocupaban más por esa parte. El agua caliente, ¿por qué? Porque te ayuda con el cuerpo, ¿vale? Entonces, es lo que yo recomendaría, que no te falte. Yo creo que es la marca estrella del YAE, parece que es el tema del agua caliente, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, yo lo he vivido más, como os he ido comentando, desde la parte emocional y de acompañamiento, ¿no? El poder vivir un YAE, sea con más agua, con menos, el tener a alguien, o sea, es hasta la persona, ¿no? Y según qué personas es la que te marca la diferencia, ¿no? Yo es lo que sí que destacaría, es decir, el que tú después de un momento tan duro, tan feliz, tan no sé qué, tal y como te ha ido, que tengas a alguien que te ayude en esa transición, para mí es lo más importante, ¿no? Y no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido acompañada de esta tradición. No sé decirte qué cosa en concreto, porque esa cosa en concreto no lo es ese todo, que igual es pedir demasiado, porque un baño caliente me lo puedo dar ahora y me puede evocar, pero no es todo eso que hubo de la persona que te lo hace, cuando te lo explican, cuando lo estás viviendo, estás intentando agarrar y retener todo eso que estás viviendo, ¿no? Para mí, ese acompañamiento es lo que más destacaría. A nivel de cuidado, creo que sí, la estrella es ese momento baño, que parece que va ligado una cosa con la otra, ¿eh? Pero como veis, son diferentes. Esto es como lo de la felicidad, no es una felicidad, no es eterna, son momentitos. Pues dices, oye, la sanidad ya tuvo lo suyo, el otro tuvo tal, una visita de la tía tal que ha venido desde no sé dónde, que hace tiempo que no la ves. Es que todo ese conjunto es el que te abraza, ¿no? Y el que te llevas. Sí. Sentirte acompañada. Sí, para mí sí. Para mí también, yo me quedo con el acompañamiento. Sí. A mí el acompañamiento me salvó porque incluso llegué a tener acompañamiento sin YAE hasta que en el primer embarazo, en el primer posparto, cuando no tenía a nadie, bueno, vino mi comadrona, la tribu de la Pepi, y me salvó la lactancia. Pero me salvó la lactancia no porque me dijera pon al bebé así o coge la teta así o tal, simplemente porque se sentó a mi lado y me escuchó y me dejó llorar y transitar todo lo que había pasado y de repente me dijo, uy, mira, si están comiendo, ¿sabes dónde está el problema? Sí. Entonces yo creo que sí, yo también destaco el acompañamiento, creo que es muy importante. Sí. ¿Para ti? Yo si tuviera que elegir, bueno, es que cada momento es único, ¿no? Pero yo me quedo con el agua caliente, pero que te lo hagan, porque al final el agua de la ducha, yo no sé si llegas a temperatura. Bueno, lo intentaba. Sí, cada uno hace lo que puede y Claro, no es para nada sí. juzgable, o sea, está muy bien. Sí. Pero yo sentí con el agua caliente que es que, ¿no? Pasaba Un la noche con la relax, niña, ¿no? sí. Entonces me levantaba como contracturada, exacto. Y ¿no? El hecho de masajearme después salía con la cara de relax que tenía mi tía Keta, ¿no? Cuando lo vi por primera vez, entonces, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante que te ayude, ¿no? Que te limpien, que te masajeen, ¿no? Además es como, estás aquí presente, ¿no? Con cada toque parece como que te sientes en tu sitio, ¿no? Que vuelves a reconectarte. Además, ese ¿no? cuidado de la piel, que son esas cosas que tampoco de repente esto se te oscurece, a lo mejor una estría, a lo mejor dices, pero ¿qué ha pasado con esta pierna? Del parto se me pusieron los tobillos, que dices, pero esto va a volver algún día a su tal, o sea, la piel, el cuerpo, todos los cambios esos que padeces y tal, y dices, bueno, ¿no? Que te dicen, tranquila, que todo va a volver a su sitio, ¿no? Sí.
Pero sí, el acompañamiento es Todo bien. vital. ¿Quieres Ay, añadir algo más? Qué bien, lo tuviste todo, la verdad. Yo estoy bien, yo me Sí. quedo a gustito. Sí, sí. Estoy, wow, Sí. súper agradecida. Creo que hemos tenido una conversación, o Muy sea, fluida, además. me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias por compartir vuestras historias. Igualmente. O sea, es fantástico, no puedo estar más agradecida a esto. Gracias, Sofi, también por compartir este proyecto y por seguir allí. Vamos a por más, pero me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me quedo, perdón, si definierais el YAE en una sola palabra o una frase, ¿cómo lo haríais? Es una frase. ¿No? Yo te diría que creo que es un poco con lo que hemos acabado ahora, el cuidar y acompañar. Cuidar y las dos acompañar. cosas, o cuidar acompañando o acompañar cuidando. Yo creo que son las dos palabras clave. Además me gusta, porque ya lo he comentado antes, yo soy enfermera, también defino mi profesión como cuidar. A veces decimos que ser enfermera es nuestro superpoder porque siempre cuidamos en todas las esferas, ¿no? Entonces también lo he ligado un poquito en una profesión que para mí es vocacional, verme en ese momento como del otro lado cuidada, acompañada, sobre todo ese no soltarte la mano en un momento tan crucial de tu vida. Yo juntaría estas dos palabras, o cuidar acompañando o acompañar cuidando, ¿no? Yo diría cuidados y enseñanza, más o menos. Porque, por ejemplo, cuando eres primeriza, sobre todo, lo de que tú tengas una persona ahí que te cuide y que te enseñe, ¿sabes? Yo creo que ya es eso. Cuidados y enseñanza. Sí, para mí. Para mí, Vale. para mí es cuidados, o sea, Sí, para vale. mí ya es cuidar en todos los aspectos, es cuidar. Cuidados. Sí. Pues yo me quedo con el título del podcast de hoy, de reconectar, que te ayuda a reconectar, te ayuda a reconocerte, ¿no? Porque es que, vuelvo a decir que el parto y el posparto son momentos muy duros, es un momento que te pierdes como persona, ¿no? Los cambios hormonales. Sí. Y el hecho de el agua, con lo que decía antes, el agua caliente, te digan, pues estás aquí, ¿no? O que vayas mejorando esas inflamaciones, ¿no? Es un momento de que vuelves a conectar con tu nuevo cuerpo, ¿no? Yo me quedo con eso, o sea, aparte de la gratitud, de todo el acompañamiento, es un momento que te permite estar en tu sitio, ¿no? Sí. Y reconectarte otra vez, ¿no? Reconocerte. Yo me quedo con eso. Está bien. Y nada, y sí, como ha dicho Neida, muchas gracias por venir. Me hacía muchísima ilusión que estuvierais las dos aquí compartiendo. Sí. Cada experiencia ha sido muy diferente, ¿no? El tema de los cordones y las canciones, muy bonito. Muchas gracias. Pues gracias a vosotras por la invitación. Sí. Y gracias por tenerte compañera. ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaban? A ver. ¿Qué cantaban? ¿Una canción? De salir a Bueno, igual la voy a cantar a Muy mi bien, manera, muy bien. Hay una canción que me gusta mucho y a veces se la canto a la niña después, ¿no? Inclusive, pues para mecerla, pues también con un poquito de toque, ¿no? Dice, le vende cudualito yo le vende cuduae, le vende cudualito yo le vende cuduae, le vende cudualito yo le vende cuduae. ¡Bravo, Sandra! Muy bien. Sí, sí. Sí, Qué bien. es eso.